Si vuelves a meter las narices donde no te incumbe, te vas a la calle, le gritó el jefe de departamento a la señora de la limpieza, sin saber que ella hablaba 6 idiomas. Y cuando el director le confió la tarea de salvar la empresa, un italiano canoso cambiaría su vida para siempre. Hola, amigos. Antes de continuar, dinos desde dónde nos ves y asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. No olvides darle a me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. Enero de 2023, Moscú. Siempre un reto, especialmente para aquellos que recuerdan los inviernos de Leningrado, donde el frío húmedo se te metía bajo la piel, pero nunca era tan intenso como aquí. Galina Evgenievna Vorontsova se limpió el vaho de las gafas y miró el reloj de la pared del pasillo ahora desierto del centro de negocios. 11:30 p.m. Solo le quedaban 3 oficinas, y luego se iría a casa. Su carrito cargado con productos de limpieza chirriaba suavemente detrás de ella como un viejo perro fiel. Después de 8 años, ese sonido se había convertido en una parte familiar de su vida, casi reconfortante. A veces sentía que las ruedas chirriantes eran su única compañía durante esos tranquilos turnos de noche. Alguien que la escuchaba sin interrumpir ni juzgar. En la oficina del subdirector, una lámpara de escritorio olvidada seguía encendida. Con la facilidad que le daba la práctica, Galina se quitó la bufanda de lana, enderezó los hombros encorvados y se puso a trabajar. Sus movimientos eran algo natural tras años de repetición. Limpiar el polvo de las superficies, limpiar el monitor, vaciar la papelera. El trabajo requería poco esfuerzo mental, lo que le dejaba tiempo para reflexionar. Entre los papeles del escritorio, había una carta impresa en papel oficial de la empresa alemana May Industry GmbH. Los ojos de Galina se posaron en las líneas y se quedaron clavados. La carta había sido traducida al ruso, pero 3 errores garrafales le saltaron a la vista desde el primer párrafo. Dios mío, ¿quién traduce así?, pensó, haciendo una mueca como si le doliera una muela. Los errores distorsionaban por completo el significado de la propuesta de colaboración. Sus dedos, ásperos por años de usar productos de limpieza, pero aún elegantes, buscaron el lápiz que había sobre el escritorio. Se detuvo un momento, lo tomó y, en los márgenes, corrigió cuidadosamente la traducción. Su caligrafía era impecable, un vestigio de sus días escolares, cuando su profesora de alemán elogiaba la precisión de su letra gótica. Cuando terminó, Galina arrancó una hoja de un bloc de notas cercano y escribió: «Disculpen la intromisión. Por favor, tengan en cuenta las imprecisiones de la traducción. En el párrafo 3, el pago debe ser fraccionado, no un pago único. En el párrafo 5, la parte alemana propone comenzar las entregas en marzo, no en mayo. Un detalle que podría ser crucial para las negociaciones». Firmó simplemente, atentamente, G, y colocó la nota encima del documento corregido. Después de terminar la limpieza, Galina apagó la lámpara y pasó a la siguiente oficina, la del jefe de Relaciones Internacionales Morozov. La puerta estaba entreabierta y se oía una voz amortiguada en el interior. «Qué raro», pensó. «¿Quién trabaja tan tarde?». Al acercarse, reconoció que se hablaba italiano. La voz era de Morozov, que hablaba rápidamente con una urgencia que ni siquiera un susurro podía ocultar. «Sì, capisco. Domani riceverete tutte le idee. Il contratto sarà firmato venerdì. 15 milioni di». Galina se quedó paralizada. Los 6 idiomas que hablaba no eran solo líneas en un diploma amarillento, sino que estaban vivos dentro de ella, latiendo como la sangre en sus venas. Y ahora italiano. Lo tradujo en su cabeza sin un solo error. «Sí, lo entiendo. Mañana recibirán todos los detalles. El contrato se firmará el viernes. 15 millones de rublos, tal y como acordamos». Retrocedió silenciosamente, con cuidado de no hacer ruido con el carro de la limpieza. Los pensamientos se arremolinaban en su mente como una tormenta. 15 millones. Un negocio enorme. Pero, ¿por qué lo discutía Morozov por la noche, susurrando en italiano? Mañana recibirán todos los detalles. Pero seguramente no a los socios italianos. Las negociaciones con ellos no estaban previstas hasta dentro de una semana. Lo recordaba claramente de una conversación que habían tenido los guardias de seguridad.
Esperó hasta que la voz dentro de la oficina se calló y se oyó el suave clic de la cerradura. Luego se quedó en la esquina. Unos momentos después, Morozov salió, visiblemente ansioso, con gotas de sudor en la frente a pesar del frío de enero que se sentía en los pasillos. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de dirigirse rápidamente hacia la salida. Una vez que sus pasos se desvanecieron, Galina entró en la oficina. Todo parecía normal, pero el aire estaba cargado de tensión. Reanudó la limpieza, pero su mente estaba en otra parte. ¿Podría Morozov estar filtrando información a la competencia? Eso podría destruir la empresa. Pero ¿qué podía hacer ella, una simple limpiadora? ¿Quién la creería? Mientras limpiaba el polvo de las estanterías, su mirada se posó en una gruesa carpeta con la etiqueta Proyecto Rossi. El nombre italiano le sonó familiar después de lo que había oído. Resistió la tentación de echar un vistazo. No era asunto suyo. Pero en ese momento, la carpeta se deslizó de la estantería y los documentos se esparcieron por el suelo. Mientras recogía los papeles, sus ojos se posaron involuntariamente en una página. El importe del contrato 15 millones de rublos y la fecha de la firma, el próximo viernes. Exactamente lo que había dicho Morozov. Era un acuerdo de cooperación confidencial con la empresa italiana Rossi e Figli. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué debía hacer? ¿Decírselo al director? Y si no le creía, podrían despedirla por entrometerse. A sus 54 años, encontrar un nuevo trabajo, sobre todo sin referencias, sería casi imposible. Y su hija estaba a punto de dar a luz. Tenía que ayudar. Al terminar su turno, Galina se dirigió lentamente a la parada del autobús. La nieve crujía bajo sus botas, y el sonido la transportó a sus días de estudiante en Leningrado, a principios de la década de 1990. La ciudad ya había recuperado su nombre, San Petersburgo. Pero para ella, una auténtica leningradense, siempre sería Leningrado. Recordaba la sala de conferencias de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Leningrado, donde el profesor Sokolov, con sus gafas brillantes, había anunciado los resultados de las tesis. Vorontsova, brillante. La recomiendo para estudios de posgrado. Tiene un don excepcional para los idiomas. Más tarde, en el pasillo, un hombre canoso del Ministerio de Asuntos Exteriores se le había acercado. Le ofrecemos una plaza en la Academia Diplomática. Con su talento, el cuerpo diplomático es su camino natural. Pero ella, joven y enamorada, había rechazado la oferta. Su Xenia se marchaba a una larga expedición al norte de los Urales y no podía soportar estar lejos de él. No quería elegir entre el amor y la carrera. El autobús aún no aparecía por ningún lado. Tembló y recordó el día en que acunó a la recién nacida Anechka en sus brazos, sus diminutos dedos, el olor a leche y la alegría abrumadora que llenaba todo su ser. En ese momento, no se arrepentía de nada. Entonces llamaron a la puerta. 2 geólogos desconocidos con expresiones impasibles. Galina Yevgenevna, Evgeny Mikhailovich. Ha habido un accidente durante la expedición. Una avalancha. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Y su mundo se derrumbó. Por fin llegó el autobús. Las puertas se abrieron con un silbido. Dentro hacía calor y estaba casi vacío. Un anciano dormitando en la esquina trasera y una pareja joven absorta en la pantalla de un smartphone. Galina sacó su teléfono y marcó el número de su hija. A pesar de la hora tardía, Ana respondió casi al instante. «Mamá, ¿pasa algo?» «No, cariño», respondió Galina en voz baja. «Solo quería oír tu voz». «¿El bebé da patadas?», preguntó ella. «Es muy activo por la noche», rió Ana. «Igual que tú, siempre una noctámbula». «Es lo que hay», suspiró Galina mirando por la ventana oscura. «Ania, ¿crees que la vida puede darte una segunda oportunidad?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego su hija habló. Con una voz inusualmente seria, Ana respondió. «Te creo, mamá, de verdad». «¿Pero qué ha pasado?» Galina se miró en el cristal, un rostro cansado surcado por arrugas prematuras, con el cabello canoso recogido en un moño apretado. «Nada en concreto», dijo en voz baja. «Solo que hoy ha cambiado algo. Aún no lo entiendo. Hablaremos mañana, ¿de acuerdo? Descansa».
Galina guardó el teléfono en el bolso y tomó una decisión. Observaría, escucharía y recopilaría información. Morozov no debía sospechar que ella sabía nada. Y cuando llegara el momento, cuando estuviera segura, decidiría qué hacer. Afuera, la nieve caía cubriendo las calles de Moscú de un manto blanco, tan inmaculado como una hoja de papel aún por escribir. Una nueva historia. La historia de una mujer que, 20 años atrás, había elegido el amor en lugar de la carrera y ahora se enfrentaba a una nueva elección, la seguridad o la justicia. Y en lo más profundo de su ser, Galina Yevgenevna Vorontsova intuía que esa elección lo cambiaría todo. En el bolsillo de su gastado abrigo de invierno llevaba una pequeña toalla de damasco, el único regalo que Xenia había podido traerle de su última expedición. La próxima vez te traeré el juego completo, le había prometido. No hubo una próxima vez. A través de la tela, Galina tocó la toalla, un viejo ritual que le daba fuerzas en los momentos difíciles. No estaba preparada para separarse del pasado, pero, por primera vez en muchos años, sintió que no miraba atrás, sino adelante. La mañana fue un caos. Ana había llamado a las 5:30, agotada por las náuseas de los últimos meses de embarazo. Hablaron durante casi una hora y Galina ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado dormida y no había oído el despertador. Ahora iba con prisas, temiendo no terminar la limpieza matutina antes de que llegara el personal. Entró corriendo en el edificio de la empresa, quitándose el pañuelo mientras caminaba. La nieve se enredaba en su cabello canoso y se derretía en gotas frías que le caían por el cuello. Tras saludar apresuradamente al guardia de seguridad, se cambió rápidamente y cogió su carro de limpieza. Yevgenevna. Anoche hubo una reunión en la sala de conferencias grande. Estuvieron allí hasta las 2 de la madrugada, le dijo Semyon Ivanovich. El anciano guardia. Dicen que estuvieron los chinos. Ya sabes lo que eso significa. Galina asintió con la cabeza. Después de las largas reuniones, la sala de conferencias solía parecer un campo de batalla. Tazas de café secas, migas de galletas, papeles arrugados y marcas húmedas de vasos en la mesa pulida. Hoy no era una excepción. Parecía menos una sala de juntas y más el escenario de una celebración. Tal vez el Año Nuevo chino. Con un suspiro, Galina se puso a trabajar. Estaba terminando de limpiar la enorme mesa de cristal cuando una figura baja apareció en la puerta. Un hombre de unos 40 años, con un traje elegante, ojos almendrados y aire nervioso. «Disculpe», dijo en un ruso con fuerte acento. «Busco la oficina de Eastern Horizon». «Es aquí». Galina miró al delgado hombre de negocios chino, que escudriñaba el vestíbulo con expresión perdida. En su inquietud, vio reflejados sus propios sentimientos, aquellos primeros días en una ciudad extraña, sola y abrumada tras la muerte de Xenia. Algo se removió en su interior. Y antes de darse cuenta, comenzó a hablar en putonghua, un idioma que había estudiado con el profesor Likoulte en el Departamento de Lenguas Orientales. Los ojos del hombre se abrieron con asombro. Rápidamente cambió a su lengua materna y le expresó su gratitud y sus disculpas, en un torrente de palabras. Con calma, Galina le explicó cómo llegar al edificio vecino, donde se encontraba la oficina de la empresa competidora. Cuando terminó, se inclinó según la tradición china. El empresario esbozó una sonrisa de satisfacción. «Muchas gracias», dijo en ruso. «Me ha ayudado mucho». Solo después de que se marchara, Galina se fijó en un hombre que estaba de pie en un rincón de la habitación, alto, de hombros anchos y mirada penetrante. Había estado observando toda la escena. Era Vladimir Petrovich Nikolsky, director general de Northern Path, un hombre que rara vez aparecía en la oficina. Pero hoy, después de un agotador, tras la reunión nocturna con los socios chinos, había regresado para recoger unos documentos que se había olvidado. «Impresionante», dijo, alejándose de la pared. «No tenía ni idea de que tuviéramos a alguien en plantilla que hablará chino con fluidez». Galina bajó la mirada, visiblemente nerviosa. Sus manos, ásperas por años de contacto con productos químicos de limpieza, agarraban nerviosamente el trapo. «No es nada especial, Vladimir Petrovich.
Estudié idiomas hace mucho tiempo, respondió en voz baja. El director se acercó, examinándola con franca curiosidad. Por primera vez, se fijó realmente en la mujer que llevaba tantos años trabajando en la empresa. ¿Cómo te llamas? Galina Evgenievna Vorontsova. Trabajo en el turno de noche. No solemos cruzarnos. Nikolsky asintió pensativo y de repente sacó una hoja de papel de su carpeta. El mismo documento traducido con correcciones que Galina había dejado discretamente en el escritorio del subdirector el día anterior. ¿Es su letra?, preguntó mostrándole la página. A Galina se le aceleró el corazón. Podría haberlo negado, alegar ignorancia, pero mentir nunca había sido su estilo. Sí, respondió simplemente. Le pido disculpas por extralimitarme. No debería haberlo hecho. Al contrario, la interrumpió Nikolsky. Puede que nos haya ahorrado millones. La traducción contenía graves errores que podrían habernos costado el contrato. ¿Cómo sabe alemán? Facultad de Filología. Universidad Estatal de Leningrado, respondió en voz baja. Pero eso fue hace mucho tiempo. Nikolsky le indicó que se sentara. Él tomó asiento frente a ella y la observó con interés. Había algo en esta limpiadora que desafiaba las expectativas, su postura, su forma de hablar, su compostura. Todo indicaba que se trataba de una persona culta y refinada. ¿Sabe, Galina Evgenievna? Yo tampoco me convertí en director de la noche a la mañana, dijo inesperadamente. Empecé como estibador en el puerto de Arkhangelsk en 1991. Eran tiempos difíciles. Descargábamos ayuda humanitaria sueca. Recuerdo que mi compañero Basia consiguió de alguna manera un libro de texto de inglés y lo estudiaba con una linterna en nuestro dormitorio. Soñaba con ser traductor. Hizo una pausa, mirando más allá de ella y continuó. Yo elegí otro camino. Empecé como empleado de expedición. Luego fui jefe de departamento y finalmente, director. Me llevó 20 años subir peldaños y estudiar por las noches. ¿Y sabe qué fue lo más difícil? No fueron las fórmulas ni la teoría, sino los idiomas. Sin un buen dominio del inglés, no hay futuro en los negocios internacionales. Pero los idiomas nunca se me han dado bien. No como a usted. Galina lo miró con una comprensión inesperada. Por primera vez, no veía solo a un director de empresa, sino a un hombre con su propia historia de lucha. Cada uno tiene su propio camino. Vladimir Petrovich dijo con delicadeza. A mí se me dan bien los idiomas, es solo una peculiaridad del cerebro, no un logro. Pero construir una empresa desde cero, eso sí que es un verdadero logro. Háblame de ti, pidió Nikolsky. ¿Cómo alguien con una licenciatura en lingüística acabó trabajando de limpiadora? Galina miró sus manos. El anillo de boda, deslucido por el tiempo y los productos de limpieza, aún se aferraba a su dedo anular izquierdo. La vida siguió su curso. Respondió, omitiendo los detalles, la oferta de la Academia Diplomática, el matrimonio con un geólogo, el nacimiento de su hija, la muerte de su marido en una expedición 12 años atrás. Luego vinieron los despidos, la mudanza a Moscú, ya sabe cómo es, un giro, luego otro, y de repente te encuentras lejos de donde pensabas que estarías. Nikolsky asintió comprensivo. ¿Y cuántos idiomas habla? 6, respondió Galina, arrepintiéndose inmediatamente de su sinceridad. 6, Nikolsky no pudo ocultar su asombro. Inglés, alemán, francés, español, italiano y chino. Enumeró, sintiéndose incómoda, como si estuviera presumiendo. Pero eso es todo cosa del pasado. Hoy en día, leía libros de vez en cuando. Lo justo para no olvidar. Una luz repentina apareció en los ojos del director. La misma mirada que pone un buscador de oro al descubrir una pepita en una roca estéril. Tenemos negociaciones con nuestros socios alemanes la semana que viene, dijo tras una pausa. Hay un paquete de documentación técnica, unas 20 páginas, que hay que traducir. Nuestro traductor interno está desbordado. ¿Le interesaría encargarse? Es un trabajo puntual. 5.000 rublos, Galina sintió que se le aceleraba el corazón. 5.000, casi el sueldo de una semana como conserje. Podría intentarlo, respondió con cautela. Excelente, dijo Nikolsky, levantándose, una clara señal de que la conversación había terminado. Pásese hoy por la oficina de mi secretaria. Ella le entregará los documentos.
La fecha límite es el lunes. Al salir de la sala de conferencias, Galina se topó con Morozov en el pasillo. Su mirada penetrante no ofrecía ninguna calidez. «Buenos días, Andrei Valerievich», lo saludó cortésmente. Él asintió con la cabeza sin responder y se apresuró a entrar en la oficina del director. La puerta no se cerró del todo y Galina no pudo evitar escuchar el comienzo de la conversación. «Vladimir Petrovich, ¿habla en serio? ¿Va a confiar documentos confidenciales a una conserje?», preguntó Morozov con voz temblorosa, tratando de ocultar su alarma. «Andrei», respondió Nikolsky con calma, «soy perfectamente consciente de la responsabilidad que ello conlleva, pero esa mujer detectó errores de traducción en menos de un minuto. Errores que podrían habernos costado millones. Francamente, un poco de competencia tampoco te vendría mal». Galina se alejó rápidamente, sin querer seguir escuchando. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una repentina y desconocida sensación de expectación. Por primera vez en años, sus conocimientos y habilidades podrían servir para algo. Una pequeña grieta había aparecido en el muro gris de sus días monótonos. Después de su turno, visitó a la secretaria del director, quien le entregó una carpeta con documentos. La mujer mayor, con el pelo perfectamente peinado, la miró con evidente confusión. Pero al ver la nota firmada por Nikolsky, le entregó los documentos en silencio. En el metro, Galina sujetó la carpeta con cuidado sobre su regazo. Al ver su reflejo en la ventana oscura del tren, se dio cuenta, para su sorpresa, de que estaba sonriendo. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió así, sin motivo? Hace 12 años, quizás más. Esa noche, Vladimir Nikolsky se quedó hasta tarde en la oficina. Una vez que se aseguró de que el edificio estaba vacío, abrió el navegador y escribió «Vorontsova Galina Evgenevna, LGU Filología». Aparecieron pocos resultados, pero uno llamó su atención. Un artículo escaneado de un periódico universitario de mayo de 1993. La graduada de oro de la Facultad de Filología, Galina Vorontsova, recibe una invitación para la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. En la fotografía amarillenta, una joven de mirada inteligente y expresión radiante sostenía un diploma con honores. La leyenda decía: la graduada de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Leningrado, Galina Vorontsova, que defendió brillantemente su tesis sobre lingüística comparada de las lenguas románicas y germánicas, ha sido recomendada para realizar estudios avanzados en la Academia Diplomática. Según el profesor Sokolov, podría convertirse en una estrella en ascenso de la diplomacia rusa. Nikolsky se recostó en su silla y dio unos golpecitos con los dedos sobre el escritorio. Una estrella en ascenso de la diplomacia rusa, fregando el suelo de su oficina. No podía entenderlo. Cerró la página y apagó el ordenador. Al salir de su oficina, recordó la conversación que había mantenido antes con Morozov, lo inquieto que parecía por la aparición de alguien que hablaba varios idiomas con fluidez. Esa preocupación le pareció ahora extrañamente sospechosa a Nikolsky. Mientras tanto, Andrei Valerievich Morozov se escondía en el baño, escribiendo frenéticamente un mensaje en su teléfono. «Urgente. Necesito una reunión. Hay un problema. El conserje resulta ser un exdiplomático. Habla italiano. Nikolsky está interesado». La respuesta llegó casi al instante. «No te asustes. Soluciona el problema. El dinero ya está transferido». Morozov borró el hilo y se desplomó contra la pared del cubículo, con un sudor frío resbalándole por la espalda. «Si ese conserje resulta ser más listo que yo, mi carrera se acabó», susurró, apretando el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Y no solo su carrera. Los documentos alemanes estaban en el escritorio de Nikolsky el lunes por la mañana, 2 días antes de la fecha límite. Olga Nikolaevna, la secretaria del director, miró a Galina con desconcierto mientras le entregaba la carpeta antes de comenzar la jornada laboral. Una señora de la limpieza con un abrigo gastado parecía fuera de lugar en la recepción, con sus sillas de cuero y sus lámparas cromadas. «El director me ha pedido que le entregue esto», dijo Galina, extendiendo la carpeta cuidadosamente preparada.
Ya se estaba dando la vuelta para marcharse cuando Nikolsky asomó la cabeza por la puerta de su despacho. «Galina Yevgenevna, ¿puede pasar un momento?» Dentro de la oficina del director, que olía a cuero y colonia cara, se sintió especialmente incómoda. Nikolsky hojeó con acento agudo la traducción y luego la miró. «Excelente. Precisa, profesional y totalmente acorde con la terminología técnica. A nuestro traductor interno le habría llevado otra semana». Abrió un cajón y sacó un sobre. «Aquí tiene los 5.000 rublos tal y como acordamos, y tengo otra petición, o más bien, una oferta». En ese momento, un joven vestido con un traje azul marino entró sin llamar. Galina lo reconoció por su cabello rubio siempre revuelto. Era Borshchev, el asistente del director. «Vladimir Petrovich, perdone que irrumpa, pero tengo noticias urgentes. Lilia Sergeyevich ha contraído neumonía. Los médicos le han recetado al menos 2 semanas de reposo absoluto». La expresión de Nikolsky se ensombreció. «Y los franceses llegan mañana», murmuró, frotándose el puente de la nariz como si intentara borrar el problema que se avecinaba. «¿Quién más habla francés por aquí?» «Técnicamente, Andrei Valerievich Morozov», respondió Borshchev, claramente inseguro de la respuesta. «Técnicamente no es la palabra que quiero oír antes de una negociación de 2 millones de euros», espetó Nikolsky, y de repente se volvió hacia Galina. «¿Y tú? ¿Hablas francés?» Galina recordó al profesor Dubois, su mirada severa por encima de las gafas y sus implacables críticas sobre la pronunciación. «Vorontsova, mademoiselle, su pronunciación es casi perfecta. Pero casi es la diferencia entre la mediocridad y la excelencia». «Sí, lo hablo», respondió Galina simplemente, omitiendo que, durante sus años de estudiante, había trabajado como intérprete para una delegación francesa en un foro económico. Nikolsky y Borshchev intercambiaron una mirada. «Galina Yevgenevna, puede que nos haya salvado», dijo el director con seriedad. «Mañana a las 10:12 de noche tenemos una reunión con representantes de Deval Construction, una empresa francesa. Necesitamos interpretación simultánea y orientación sobre matices culturales. Le pagaré 15.000. Galina respiró hondo. 15.000 rublos por un día de trabajo. Casi la mitad de su sueldo mensual. Suficiente para empezar por fin a ahorrar para un cochecito para su futuro nieto. «Acepto», dijo con firmeza, sorprendida de su propia audacia. «Pero con una condición. Necesito mañana libre de mis tareas habituales. No puedo limpiar toda la noche e interpretar por la mañana». Nikolsky asintió. «Nosotros nos encargaremos». Borshchev, prepara los materiales para Galina Yevgenevna. Y una cosa más, titubeó, buscando las palabras adecuadas. «Para la reunión de mañana tienes que ir presentable». Galina lo entendió sin necesidad de que se lo explicaran. Su blusa descolorida y su falda gastada no eran adecuadas para unas negociaciones oficiales. Asintió con la cabeza, calculando mentalmente si el dinero que había ahorrado para el regalo de su hija le daría para comprarse un traje decente. «No se preocupe, Vladimir Petrovich. Estaré presentable». Esa noche, después del trabajo, se dirigió al metro y se bajó en Prospect Mira, donde había una gran tienda de segunda mano conocida por sus marcas europeas decentes. Rebuscando entre los percheros, sus dedos se posaron en un traje azul oscuro con la etiqueta Maxmore. Sin poder creer su suerte, Galina lo apretó contra su pecho. Era de su talla, de un color intenso y casi nuevo, como si lo hubiera estado esperando. En casa, se pasó mucho tiempo probándoselo. De pie ante el viejo armario que había heredado de su suegra, Galina se miró en el espejo. La mujer que la miraba era otra persona. Una dama elegante y serena, no una mujer de la limpieza agotada. Por un instante, tuvo una visión. La vida que podría haber tenido si hubiera seguido la carrera diplomática, con hoteles lujosos, conferencias internacionales y conversaciones refinadas en varios idiomas. Sacudió ligeramente la cabeza para disipar la ilusión. ¿Qué sentido tenía lamentarse por sueños que nunca se habían hecho realidad? Había conocido el amor verdadero, profundo y sincero. Y más tarde, una hija maravillosa. ¿Cómo podía lamentarse de una vida que le había dado tantos tesoros? De un pequeño joyero, sacó un par de pendientes de perlas, un regalo de su marido por su 10º aniversario de boda.
Se los puso en las orejas y sonrió suavemente a su reflejo. Bueno, Galina Yevgenevna, se susurró a sí misma. Veamos de qué estamos hechos. A las 10 en punto, la delegación francesa llegó a la oficina. 5 hombres y una mujer. Todos impecablemente vestidos y rodeados de un sutil aroma a perfume caro. Galina estaba de pie junto a Nikolsky en el vestíbulo, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía las manos impecables, frotadas hasta enrojecer ligeramente, y las uñas cuidadosamente limadas. El traje azul oscuro le quedaba como si hubiera sido hecho a medida. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y se había maquillado un poco más de lo habitual. Un pequeño frasco de Chanel N5, reservado para ocasiones especiales, completaba su conjunto. Cuando Jean-Pierre Duval, jefe de la delegación francesa, le tendió la mano, Galina lo saludó en un francés impecable, teñido de un delicado acento provenzal que había adquirido con el profesor Dubois. Las patas de gallo de Duval se suavizaron con deleite. «Madame habla como una auténtica provenzal», exclamó. «Es raro oír esa pronunciación en Rusia». Galina se sonrojó ligeramente, halagada. Por el rabillo del ojo vio a Morozov de pie, rígido, con la mirada fija en ella y una tensión apenas disimulada. Las negociaciones comenzaron en la gran sala de conferencias. Galina tomó asiento justo detrás de Nikolsky, lista para interpretar. Pero pronto quedó claro que su papel iba mucho más allá de la simple traducción. El señor Duval dice que la calidad del hormigón debe cumplir con las normas francesas, que son más rigurosas que las rusas, tradujo durante el primer intercambio tenso. Dígale que nuestro hormigón cumple con todas las normas internacionales, respondió Nikolsky secamente. Galina se volvió hacia la delegación francesa, pero en lugar de ofrecer una traducción literal, dijo cálidamente en francés: «Señor Duval, nuestros materiales no solo cumplen con las normas internacionales, sino que también se someten a controles de producción adicionales. Si lo desea, estaremos encantados de invitarle a las instalaciones para que compruebe personalmente las certificaciones». El rostro de Duval se iluminó. Respondió con entusiasmo, gesticulando animadamente. «El señor Duval le agradece la oferta de visitar la fábrica e inspeccionar las certificaciones personalmente. Dice que aprecia profundamente esa transparencia en la cooperación», tradujo Galina, omitiendo el hecho de que había improvisado la invitación. Nikolsky levantó las cejas, sorprendido, pero rápidamente se dio cuenta de la brillantez táctica de su movimiento. La reunión se prolongó durante 4 horas. Galina hizo mucho más que interpretar, suavizó las tensiones culturales, salvó malentendidos y ayudó a ambas partes a encontrar puntos en común. Cuando Duval mencionó su pasión por la literatura rusa, ella introdujo con elegancia en la conversación una cita de Balzac, muy querido por los franceses, lo que provocó reacciones de deleite entre los invitados. A la hora del almuerzo estaba claro que las conversaciones iban mucho mejor de lo previsto. La delegación francesa, inicialmente cautelosa y escéptica, se había relajado considerablemente y se mostraba más receptiva y cooperativa. Tras un breve descanso, Duval sorprendió a todos al proponer un aumento. El volumen de la compra se incrementó inesperadamente en un 20%, y Nikolsky apenas podía contener la sonrisa. Cuando finalmente se firmó el contrato, la suma total era un 30% superior a la prevista inicialmente, 2.3 millones de rublos en lugar de 1.7. «Esto es gracias a usted», le dijo Nikolsky en voz baja a Galina mientras acompañaban a la delegación francesa al ascensor. «Usted no solo estaba traduciendo, estaba dirigiendo las negociaciones». Al despedirse, Duval besó galantemente la mano de Galina. «Señora, usted es un verdadero tesoro para su empresa. Espero volver a verla en nuestra próxima visita». Una vez que la delegación se hubo marchado, Nikolsky invitó a Galina a su oficina. Podía sentir las miradas de sus colegas, algunas curiosas, otras de desaprobación. Morozov, de pie junto a la ventana y escribiendo furiosamente en su teléfono, parecía particularmente sombrío. «Por favor, siéntese, Galina Evgenievna», dijo Nikolsky una vez que se quedaron solos. «Debo admitir que ha superado todas mis expectativas. No solo ha sido un acuerdo exitoso,
Ha sido una lección magistral de diplomacia internacional. Galina bajó la mirada con modestia. Solo quería ayudar, y lo ha hecho. Pero ahora necesito hablar con usted seriamente. Se inclinó hacia adelante. Una persona con su talento no debería estar fregando suelos. Me gustaría ofrecerle un puesto en nuestra empresa, quizá en el Departamento de Relaciones Internacionales. Piénselo. Galina se quedó paralizada. Le costaba asimilar la realidad del momento. A ella, una conserje de 54 años, le estaban ofreciendo un puesto en un departamento prestigioso. Era como una escena de un universo paralelo. Necesitaré tiempo para pensarlo, respondió en voz baja. Nikolski asintió. Por supuesto. Mientras tanto, aquí tiene su paga de hoy. Le entregó un sobre. 15.000 rublos como acordamos, más una bonificación de otros 15.000. Nos ha ganado mucho más que eso. 30.000 rublos, casi todo su sueldo mensual, estaban ahora en el bolsillo de su abrigo. Mientras Galina caminaba por el pasillo hacia la salida, su corazón se llenó de alegría y orgullo. Por primera vez en años se sentía vista, valorada, como si hubiera recuperado a la mujer inteligente y culta que había sido antes de que la vida la redujera a una sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos de la oficina con un trapo de limpieza en la mano. Cerca del ascensor, la detuvo una joven de contabilidad, Katia. Creyó reconocerla. Galina Evgenievna. ¿Es cierto que habla francés? ¿Podría ayudarme con una traducción? Estoy aprendiendo el idioma, pero me he atascado con el subjuntivo. Por supuesto. Katiusha, respondió Galina con una cálida sonrisa. Pásate el lunes con tus preguntas y lo resolveremos. En el vestíbulo, el guardia de seguridad, Semyon Ivanovich, la interceptó. Vaya, Evgenievna, nos ha sorprendido a todos. El director en persona la ha elogiado. Ha dicho que sin usted no se habría firmado el contrato. De camino a casa, Galina se detuvo en una pastelería y compró un pastel. Una pequeña celebración para ella y Ania. Hoy era un día triunfal que deseaba compartir con su hija. Quizás la vida realmente ofrece segundas oportunidades. Quizás no era demasiado tarde para cambiarlo todo. Justo antes de dirigirse a casa, recordó que se había dejado su taza de café favorita en el armario de los productos de limpieza. La taza, decorada con un dibujo de un puente de Leningrado, era un recuerdo de su antigua vida, algo que no estaba dispuesta a perder. Los pasillos estaban casi vacíos, pero unas voces apagadas resonaban detrás de la puerta del despacho de Morozov. Galina tenía intención de pasar de largo, pero entonces una palabra italiana clara llamó su atención: tradimento, traición. Ralentizó el paso y escuchó con más atención. Sí, lo entiendo. El contrato con los franceses está firmado. 2.300.000 rublos, sí, lo entiendo. El contrato con los franceses está firmado, 2.300.000 rublos, pero tenemos un problema más grave. La voz era de Morozov. Galina se quedó paralizada en la puerta, al darse cuenta de que estaba hablando de nuevo con alguien de una empresa rival, filtrando detalles confidenciales del acuerdo recién firmado. Esta vez, sin embargo, tenía una prueba irrefutable: el importe del contrato. Nadie fuera de la sala de negociaciones podía saberlo. Sí. Hay una mujer aquí. Una mujer que habla italiano. Puede que haya escuchado nuestra conversación anterior. Sí, hay una mujer aquí. Una mujer que habla italiano. Puede que haya escuchado nuestra conversación anterior. A Galina se le encogió el corazón. Morozov estaba hablando de ella. Ya no era una sospecha. Era una confirmación directa. La traductora que llevaba dentro no pudo evitar interpretar las palabras, incluso cuando se volvió peligroso. Si può dire, non preoccuparti, me ne occuperò io. Podrías decir, no te preocupes, yo me encargaré de ello. Un escalofrío le recorrió el pecho. Yo me encargaré de ello. ¿Qué significaba eso? La idea de que su vida pudiera estar en peligro ya no le parecía descabellada. Se alejó de la puerta lo más silenciosamente posible y salió corriendo, olvidándose por completo de la taza. El corazón le latía con fuerza en la garganta. ¿Qué debía hacer ahora? Ir a ver a Nikolski. Pero, ¿y si no le creía? La palabra de una conserje contra la del jefe de Relaciones Internacionales, ¿a quién iban a creer? Una hora más tarde, sentada a la mesa de la cocina con su hija,
Galina pinchaba distraídamente el pastel de celebración con un tenedor, atormentada por estas preguntas. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Ana, con preocupación en su voz. «Acabas de recibir una oferta increíble. Has ganado mucho dinero y pareces que estás en un funeral». Galina se estremeció al oír la palabra funeral. ¿Cómo podía explicarle a su hija que el peligro podía ser real? Una mujer joven y embarazada no debía preocuparse. «Solo estoy cansada, cariño», dijo con dulzura. «Ha sido un día largo». Ana posó con cuidado la mano sobre su vientre. «Está dando patadas. ¿Quieres tocarlas?». Galina colocó la palma de la mano sobre la curva redondeada del abdomen de su hija y sintió los diminutos movimientos de la vida que crecía en su interior. Su nieto, la continuación de su linaje, una esperanza para el futuro, una personita por la que valía la pena luchar. De repente lo tuvo claro. El miedo y la huida ya no eran opciones. No podía seguir viviendo en las sombras de su propia vida. Era hora de actuar no solo por ella misma, sino por la frágil vida que crecía bajo su mano. «Ania», dijo Galina en voz baja, «creo que tengo que aceptar la oferta de Nikolski. Pero no será fácil». «¿Por qué tienes miedo de salir de tu zona de confort?», preguntó su hija con perspicacia. «No», Galina negó con la cabeza. «Porque creo que puede que haya descubierto accidentalmente a un traidor en la empresa. Y él sabe que yo lo sé». En el bolsillo del abrigo que colgaba en el pasillo, aún descansaba una pequeña toalla de damasco. Un recuerdo de su difunto marido. Una fuente de fortaleza. Y ahora, más que nunca necesitaba esa fortaleza. Mientras tanto, en su lujoso apartamento de la avenida Kutuzovsky, Andrei Valerievich Morozov caminaba inquieto de un rincón a otro. Una botella abierta de coñac caro permanecía intacta sobre la mesa, pero el alcohol no le proporcionaba ningún consuelo. Esa maldita limpiadora, siseó entre dientes. Si lo descubre, si se lo cuenta a Nikolski, si es más lista que yo, se acabó. Cogió el teléfono y marcó un número. «Necesito información sobre Vorontsova, Galina Evgenievna. Año de nacimiento aproximado, 1970. Trabaja como conserje en Severny Put. Tan detallada y rápida como sea posible. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Con quién vive? Me interesan especialmente sus puntos débiles». Al colgar, los ojos de Morozov ardían con el frío fuego de la desesperación. Se sirvió otra copa de coñac. Sabía que estaba envuelto en un juego peligroso, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Ya había cambiado de manos demasiado dinero y se habían hecho demasiadas promesas. Si esa mujer de la limpieza resulta ser más lista que yo, mi carrera habrá terminado. Repitió por enésima vez ese día. Pero no dejaré que eso suceda. Mientras tanto, Galina estaba sentada en la estrecha oficina de recursos humanos, que le recordaba a una sala de interrogatorios de una vieja película soviética, un escritorio institucional, una silla incómoda para los visitantes y estanterías llenas de archivos que parecían testigos silenciosos del destino de otras personas. El aire olía a papel, polvo y, curiosamente, a gotas de valeriana. Elena Sergeyevna Kravtsova estaba sentada detrás del escritorio como una jueza a punto de dictar sentencia. Su cabello canoso y cuidadosamente peinado, su traje austero y sus gafas colgadas de una cadena le daban el aspecto de una mujer que no toleraba tonterías. 15 años como subdirectora de recursos humanos le habían enseñado a evaluar a las personas como si fueran productos en una cadena de montaje. Apto con condiciones, rechazado. Vladimir Petrovich me ha informado de su decisión. Comenzó Kravtsova, hojeando unos papeles. Su voz era tan seca como las hojas otoñales bajo los pies. El puesto de traductora de referencia, para alguien sin experiencia en este campo, sin formación relevante y sin recomendaciones. Hizo una pausa y miró a Galina por encima de las gafas. ¿Entiende las implicaciones? Galina se sentó erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo. Los pendientes de perlas que se había puesto para infundirse confianza ahora le parecían fuera de lugar. Sobre las rodillas descansaba un bolso gastado que contenía su diploma, que había traído a petición de Kravtsova. Elena Sergeyevna, tengo una licenciatura en filología. Me gradué con honores en la LGU. Sí, lo vi. La interrumpió Kravtsova.
Un título de 1993 hace 31 años. Dime, Galina Evgenievna, ¿qué has estado haciendo durante las últimas 3 décadas? ¿Dónde está tu experiencia en traducción? ¿Las cartas de recomendación? ¿Tu portfolio? Las preguntas golpeaban como piedras contra un cristal. Cada golpe daba en el blanco, cada uno revelaba una dolorosa verdad. 30 años. Media vida lejos de las aspiraciones juveniles. Galina recordó la pequeña habitación del piso compartido, donde ella y Xenia habían comenzado su vida matrimonial. La pequeña Ania sentada en el orinal, charlando seriamente con su muñeca, las frecuentes expediciones de su marido, y su trabajo como correctora en un periódico local, el único puesto que le permitía criar a una hija. «Estaba criando a mi hija», respondió simplemente. «Después de la muerte de mi marido, trabajé donde pude». Algo parecido a la comprensión se dibujó brevemente en el rostro de Kravtsova, pero desapareció con la misma rapidez. «Galina Evgenievna, somos una empresa internacional. Tenemos normas, procedimientos. No podemos coger a una señora de la limpieza del pasillo y nombrarla traductora. Hay protocolos, periodos de prueba, evaluaciones médicas, autorizaciones de seguridad para acceder a material confidencial». Un golpe en la puerta la interrumpió. Borshchev entró, pálido y visiblemente agitado. «Elena Sergeyevna, tenemos un problema. Acaba de llegar una solicitud de la Oficina de Impuestos. Una denuncia anónima sobre irregularidades en las políticas de recursos humanos. Algo sobre personal no cualificado en puestos críticos». Kravtsova palideció. Sus dedos, impecablemente manicurados, comenzaron a tamborilear nerviosamente sobre el escritorio. «Ya se ha iniciado una auditoría formal. Las autoridades fiscales exigen la documentación de todas las contrataciones de los últimos 3 meses. Vladimir Petrovich está furioso». Kravtsova exhaló profundamente y despidió a Borshchev con un gesto. Cuando la puerta se cerró detrás de él, se quedó mirando por la ventana durante un largo rato, sopesando visiblemente una decisión. Luego se volvió bruscamente hacia Galina. «¿Sabes quién envió esa queja?», preguntó en voz baja. «Está claro que alguien no te quiere en ese puesto. Has ofendido a alguien, Galina Evgenievna». La imagen del rostro de Morozov apareció ante los ojos de Galina, retorcido por la malicia, pálido furioso. «Yo me encargaré de ella», había dicho. «Tengo una sospecha», respondió Galina en voz baja. Kravtsova se acercó a la ventana y cerró las persianas con fuerza. Regresó al escritorio, pero no se sentó en su silla, sino que se sentó en el borde de la mesa junto a Galina, más cerca de lo esperado. Casi con calidez. «Tengo que confesarte algo», dijo. Su voz se suavizó, revelando un acento sureño largamente reprimido. «No siempre fui subdirectora», comenzó, su acento sureño suavizando la dureza de sus palabras. «Hace 27 años, empecé como limpiadora en Severnaya Putevaya». Galina levantó la vista sorprendida. Esa confesión era totalmente inesperada. «Mi marido me dejó con 2 hijos. Apenas llegábamos a fin de mes. Durante el día trabajaba en el mercado. Por la noche fregaba suelos en oficinas». Entonces hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Me enamoré del jefe de compras. Él se fijó en que tenía cabeza y me ayudó a conseguir un puesto en el archivo. Estudié economía a tiempo parcial y, en 5 años, me ascendieron a directora senior de compras». Kravtsova se quitó las gafas y por primera vez, Galina se fijó en lo cansados que parecían sus ojos. «Entonces su mujer se enteró de nuestra relación. Hubo un escándalo y me trasladaron a otra sucursal. Me mantuvieron en el puesto. Pero mi carrera se estancó durante una década. Cada ascenso era una batalla cuesta arriba. Cada paso adelante iba acompañado de humillaciones y de tener que demostrar constantemente mi valía. Una vez que te etiquetan como antigua limpiadora, esa etiqueta se te pega como una cicatriz». Se volvió a poner las gafas, como para protegerse de los recuerdos. «No me opongo a su ascenso por rencor, Galina Evgenievna», continuó en voz baja. «Es por miedo, por su bien. Sé cómo este sistema destroza mujeres como nosotras. Primero, hay elogios y promesas. Luego, un paso en falso, una palabra equivocada y vuelves a estar limpiando el suelo». Galina vio ahora a Kravtsova con otros ojos.
Detrás de la estricta fachada de la ejecutiva de recursos humanos, había una mujer que había pasado por muchas cosas, quizá incluso que la habían destrozado, pero que seguía manteniéndose firme. «Entiendo tus preocupaciones», respondió Galina con delicadeza, «pero a veces hay que arriesgarse. Si no, te arrepentirás de las oportunidades que no aprovechaste». Kravtsova negó lentamente con la cabeza. «Ya no estamos en los años 90. Ahora todo está regulado. Si Hacienda descubre una infracción, la empresa podría ser multada y Nikolsky podría sufrir represalias por parte de la junta directiva. Solo se puede acceder a ese puesto a través de los canales adecuados, con un título, experiencia documentada y recomendaciones. ¿Y dónde vas a conseguir todo eso? Sin formación continua, además». Se levantó de la silla, dando por terminada la conversación. «Hablaré con el director. Intentaremos encontrar una solución. Pero, por ahora, Galina Evgenievna». Su tono volvió a ser formal, como el de una subdirectora. «Por favor, continúe con sus tareas de limpieza». En casa, Galina encontró a Ana llorando. El vientre de 7 meses de su hija estaba visiblemente redondeado y sus sollozos la hacían parecer aún más frágil. «Ania, ¿qué ha pasado?», se apresuró a decir Galina, corriendo hacia su hija. «Misha», sollozó Ana, refiriéndose a su marido. «Lo envían en viaje de negocios a Tyumen durante todo un mes, justo antes del parto. ¿Cómo voy a arreglármela sin él?». Galina abrazó a su hija y le acarició la espalda como solía hacer cuando era pequeña. «Lo superaremos, cariño. Estoy aquí contigo». Ana se secó las lágrimas y esbozó una pequeña sonrisa forzada. «Lo siento, son las hormonas. Cuéntame, ¿qué ha pasado con tu trabajo?». Galina negó con la cabeza pensativa. «Es complicado. Kravtsova se opone al nombramiento. Además, hay una denuncia anónima en Hacienda. Parece que no va a salir bien». Ana se enderezó. Una chispa de determinación familiar brilló en sus ojos, el mismo fuego que Galina veía a menudo en sí misma, años atrás. «No, mamá. No vas a rendirte tan fácilmente. Te mereces ese trabajo. Es tu oportunidad. No dejaré que un burócrata te lo quite». «No se trata de Kravtsova», suspiró Galina y le contó todo a su hija, la conversación que había escuchado con Morozov, sus amenazas y la probable traición. «¿No lo ves? Si voy a Nikolsky sin pruebas, parecerá que estoy difamando a un jefe de departamento. Me despedirán sin más». Ana se acarició el vientre con lentos círculos, un gesto que siempre hacía cuando estaba sumida en sus pensamientos. «Deberías hablar con Nikolsky, sinceramente. No le ocultes nada. Cuéntale la conversación, tus preocupaciones. Si es un líder inteligente y parece que lo es, sabrá cómo manejarlo. Y si no te cree, al menos sabrás que hiciste todo lo que pudiste». Se levantó. «Mamá, he encontrado algo. Quizá esto te anime». Ana desapareció en su habitación y regresó con un sobre amarillento. «Estaba revisando las cosas de papá», dijo, «y encontré esto. Una carta de su antiguo jefe, fechada en mayo de 2012. Galina tomó el sobre con manos temblorosas. La letra era de Víctor Stepanovich, el director de la expedición geológica en la que había trabajado Xenia. Con dedos temblorosos, abrió la carta. «Estimado Yevgeny Mikhailovich, me complace informarle de que su solicitud de traslado al departamento administrativo de la sucursal de San Petersburgo ha sido aprobada. A partir del 1 de septiembre de 2012, esperamos darle la bienvenida a su nuevo puesto. Comprendiendo sus circunstancias familiares y apreciando profundamente sus contribuciones a la expedición, la dirección ha acordado apoyar su deseo de estar más cerca de su familia». Las palabras se difuminaron ante los ojos de Galina y las líneas se fundieron en una neblina ilegible. «Tenía pensado volver», susurró, «a San Petersburgo para siempre. Con nosotros». Ana abrazó en silencio a su madre. «Él también quería una segunda oportunidad, mamá», dijo en voz baja. «Pero no lo consiguió. Ahora es tu turno de aprovechar la tuya». Galina se quedó sentada durante un largo rato, contemplando la carta. Parecía formar un puente invisible entre el pasado y el presente, entre la felicidad perdida y una nueva posibilidad. A la mañana siguiente llegó a la oficina de Nikolsky, 1 hora antes de que comenzara la jornada laboral. Él ya estaba allí, frunciendo el ceño sobre unos gráficos.
Vladimir Petrovich, necesito hablar con usted, dijo Galina en voz baja pero firme. Es sobre Morozov y lo que he oído. Le contó todo, la primera conversación que había escuchado, las cifras exactas del contrato y aquella frase inquietante: yo me encargaré de ella. Nikolsky la escuchó sin interrumpir, aunque el apretar de la mandíbula delataba su tensión. ¿Te das cuenta de que son acusaciones muy graves?, preguntó cuando ella terminó. Sí, respondió ella. Por eso no he dicho nada. Pero ahora creo que el silencio es más peligroso que la verdad. Él tamborileó con los dedos sobre el escritorio pensativo. Lo investigaré, pero, por ahora, no se lo digas a nadie, ni siquiera a Kravtsova. Hizo una pausa antes de continuar. En cuanto a tu empleo, Kravtsova tiene razón. Los procedimientos existen por una razón. Pero hay un compromiso. Te contrataremos como consultora externa en relaciones internacionales. Un contrato de 3 meses. No tendrás que dejar tu puesto actual todavía. Si todo va bien, consideraremos un puesto permanente. Galina asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosa expectación. Gracias, Vladimir Petrovich, no le defraudaré. Lo sé, respondió él, inesperadamente amable. Pero tenga cuidado, si Morozov realmente está filtrando información, es peligroso. Esa noche, Galina firmó el contrato de consultora. 45.000 rublos al mes, más un porcentaje de los acuerdos que se cerraran con éxito. Le parecía irreal. Mientras caminaba por el pasillo, con el contrato firmado en la mano, vio a Morozov junto a la ventana de fumadores. Sus miradas se cruzaron brevemente y sintió el frío odio que emanaba de él. En sus manos tenía el futuro, una hoja de papel sellada que le abría las puertas a nuevos horizontes. En su bolsillo, como siempre, llevaba un pequeño paño de damasco, su recuerdo del pasado. Entre esos dos mundos, ahora tenía que labrarse un nuevo camino, lleno de riesgos, pero que la llevaría hacia una nueva vida. Por tercer día consecutivo, la nieve de febrero cubría Moscú. Galina estaba de pie junto a la ventana del armario de suministros, observando los copos de nieve que se arremolinaban en el crepúsculo. Miles de millones de pequeñas estrellas que se desvanecían en el vacío. Era muy diferente de la nieve de San Petersburgo, que era pesada, húmeda y se pegaba al cuello. La nieve de Moscú era afilada y seca, como papel blanco cortado con cuchillas. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Nikolsky. Las últimas 3 semanas habían transformado su vida. Trabajando como consultora independiente, traduciendo documentos y participando en negociaciones con socios polacos y alemanes, se sentía como si estuviera despertando de un largo sueño. Aquella sensación de valía profesional, largamente olvidada, estaba volviendo. Vladimir Petrovich, respondió, preparándose para lo peor. Galina Yevgenevna, venga a mi oficina inmediatamente. Algo en su voz le hizo encoger el corazón. Era el tono que se usa para hablar de problemas que no pueden esperar. Nikolsky parecía demacrado, con ojeras bajo los ojos. Le indicó que se sentara, pero se quedó de pie paseándose por la oficina con nerviosismo. Tenemos una situación crítica. La situación es crítica. Comenzó sin preámbulos. La empresa está al borde de la quiebra. Sus palabras cayeron como piedras. Galina pensó inmediatamente en los cientos de empleados, jóvenes y mayores, alegres y sombríos, 200 vidas, 200 historias. ¿Cómo es posible?, susurró. Teníamos contratos exitosos. Los teníamos, asintió Nikolsky. Pero también teníamos un préstamo solicitado para ampliar la producción, garantizado con el acuerdo italiano. Y ese acuerdo se ha frustrado. Morozov pasó una semana negociando con Rossi e Figli, sin resultado. Mañana vuelven a Italia. Se apoyó en la mesa, con las manos abiertas. Si no firmamos un contrato de 15 millones de rublos antes de mañana, en un mes empezarán los despidos. El banco no esperará. Eso significa 200 personas en la calle. Galina sintió un escalofrío en el pecho. Detrás de las palabras del director, veía la realidad de esas vidas, hipotecas, deudas, hijos que necesitaban comida y ropa. ¿Cuántas veces había caminado ella misma por esa cuerda floja desde la muerte de su marido? ¿Cuántas veces se había despertado empapada en sudor frío, temiendo el día siguiente? ¿Qué puedo hacer?, preguntó en voz baja. Nikolsky se desplomó en su silla, visiblemente agotado.
Mañana por la mañana llega Mikhail Belov, director de la sucursal de Rossi e Figli en Moscú. Es ruso de origen, pero lleva 15 años viviendo en Italia. Es nuestra última oportunidad. Si aprueba el acuerdo, firmarán. Quiere que traduzca durante las negociaciones. Él negó con la cabeza. Quiero que salves las negociaciones, no me importa cómo lo hagas. Habla italiano, chino. Baila alrededor de la mesa, pero consigue que firmen el contrato. Abrió la caja fuerte, sacó una carpeta con la etiqueta confidencial y se la entregó. Aquí está todo lo relacionado con el proyecto. Tienes una noche para memorizarlo. Cuando Galina salió de la oficina del director, las piernas casi le fallan. Regresó a su diminuto almacén, se sentó en la silla desvencijada y abrió la carpeta. 15 millones de rublos, 200 puestos de trabajo y una noche para prepararse. Colocó el pequeño pañuelo de damasco, que siempre llevaba en el bolsillo, junto a los documentos sobre la mesa. Suavemente, trazó sus dibujos con los dedos, como si buscara fuerzas en su difunto marido. «Ayúdame, Xenia», susurró. Solo una vez más. A las 7:00 de la mañana, Galina tenía los ojos enrojecidos por el cansancio, pero su mente tenía una imagen clara y estructurada. No se había limitado a estudiar los documentos, sino que había investigado a Rossi e Figli hasta la tercera generación de sus fundadores, descubriendo todos los detalles disponibles en Internet sobre Michel Rossi, el actual propietario, que había luchado en la Segunda Guerra Mundial y había sido hecho prisionero por los soviéticos en 1943. En el baño del personal, se lavó la cara con agua helada, se retocó el maquillaje y se puso su traje azul marino de segunda mano que ahora era su talismán. Cuando oyó voces que se acercaban por el pasillo, estaba lista. Mikhail Andreyevich Belov resultó ser un hombre alto y en forma, de mirada aguda y canas prematuras en las sienes. Su rostro tenía restos de bronceado sureño, una clara señal de que acababa de regresar de Italia. Morozov revoloteaba a su alrededor como un pájaro inquieto, tratando de explicarle algo. Nikolsky, aunque visiblemente agotado, mantenía una dignidad tranquila. Galina permaneció en silencio contra la pared de la sala de conferencias, esperando a que comenzara la parte formal. Observó atentamente a Belov, su elegancia contenida, la tranquila compostura de alguien acostumbrado a una cultura diferente. Hablaba un ruso impecable, pero con pausas ocasionales, el hábito de alguien que ha vivido mucho tiempo entre dos idiomas. Las negociaciones comenzaron de forma incómoda. Morozov, claramente nervioso, se trababa con las cifras. Belov señalaba con educación pero con firmeza los defectos de la propuesta. Nikolsky intentó suavizar el tono, pero el ambiente se volvió cada vez más tenso, en un momento dado. Belov levantó la vista y se fijó en Galina. Miró a Nikolsky con una ceja levantada. «Nuestra consultora de asuntos internacionales», presentó el director, Galina Yevgenevna Vorontsova. Belov asintió y volvió a los documentos. Galina se fijó en una pequeña foto enmarcada que había delante de él. Él la miraba de vez en cuando, como si buscara en ella algo que le tranquilizara. Cuando las negociaciones llegaron a un punto muerto, ella tomó una decisión. «¿Me lo permite Vladimir Petrovich?» Nikolsky asintió con resignación. No había nada que perder. Galina se acercó a la mesa, se sentó frente a Belov y con un suave acento toscano comenzó a hablar en italiano. «Signor Belov, espero». Una fotografía se deslizó de la carpeta de Galina y cayó con fuerza sobre la mesa, delante de Di Famiglio. Belov se sobresaltó abriendo mucho los ojos. «¿Sofía Figlia?», preguntó automáticamente pasando al italiano. «Sí, de Roma». «Una niña preciosa», respondió Galina con una suave sonrisa y acento toscano. «Se parece mucho a su madre». Pero en lugar de pasar a los negocios, Galina hizo una pregunta en un italiano impecable. «¿Es cierto que Michel Rossi estuvo recluido en un campo de prisioneros de guerra soviético cerca de Vorónezh?» Belov se quedó paralizado y agudizó la mirada. «¿Cómo lo sabe?» Galina no respondió directamente. En lugar de eso, metió la mano en el bolso y sacó una fotografía vieja y amarillenta. «Este es mi abuelo, Ivan Stepanovich Kuznetsov. Era comandante de tanques, luchó en Stalingrado y llegó hasta Berlín.
En 1943, sirvió como guardia en un campo de prisioneros de guerra cerca de Vorónezh. Pasó al ruso. Beliov se inclinó hacia ella, pendiente de cada palabra. Mi abuelo nunca habló mal de los prisioneros italianos. Solía llamarlos pobres chicos macaroni, enviados por Mussolini a morir en tierra extranjera. Contaba historias de cómo compartía su tabaco con ellos y les enseñaba palabras en ruso. Beliov se recostó lentamente en su silla. Alguna vez describió cómo era tu abuelo. Era fornido, no muy alto, pero con ojos muy bondadosos, respondió Galina, un poco desconcertada. Solía hablar de un joven italiano en particular, un artista que dibujaba constantemente en trozos de papel. Mi abuelo le llevaba comida e incluso le pasaba papel a escondidas. Beliov exhaló bruscamente. No puede ser, susurró. El abuelo de Michel Rossi, el actual propietario de la empresa, también estuvo recluido en un campo cerca de Vorónezh. Dijo que sobrevivió gracias a un guardia ruso que le llevaba pan y papel para dibujar. Rossi era arquitecto antes de la guerra. El silencio invadió la habitación. Morozov miró a Galina y a Beliov, claramente desconcertado. Nikolsky contuvo la respiración. ¿Puedo ver la fotografía?, preguntó Beliov en voz baja. Galina se la entregó. Estudió atentamente el rostro del joven oficial de tanques. Luego sacó su teléfono y marcó rápidamente. Signor Rossi, buongiorno. Mi scusi per la chiamata imprevista. Ho una domanda molto importante. Se apartó para hablar en italiano en voz baja. Cuando regresó unos minutos más tarde, su expresión había cambiado. Había calidez y una especie de reverencia asombrada en sus ojos. El señor Rossi me ha pedido que le transmita su más sincero agradecimiento, dijo Beliov. Le gustaría tener una copia de esta fotografía. Puede que sea el hombre que salvó a su abuelo de morir de hambre. Se volvió hacia Nikolsky. Vladimir Petrovich, creo que podemos reanudar las conversaciones. Tengo algunas propuestas nuevas. 3 horas más tarde, se firmó el contrato por valor de 15 millones de rublos en condiciones favorables para Severny Put. El señor Rossi, que se unió a la reunión por videoconferencia desde Roma, aprobó personalmente el acuerdo y destacó el vínculo histórico entre sus familias. Morozov parecía desanimado. Nikolsky estaba radiante. Galina solo sentía una cosa: un agotamiento abrumador. Pero era el agotamiento de alguien que acababa de cumplir una misión que realmente importaba. Cuando todos se dispersaron, Beliov se acercó a ella. Galina Evgenevna, dijo, me gustaría invitarla a cenar. Hay algunos detalles de nuestra futura cooperación que me gustaría discutir. Ella estaba a punto de rechazar la invitación. Estaba demasiado cansada y tanta atención le resultaba extraña. Pero algo en sus ojos, tranquilos y atentos con un toque de melancolía, la hizo asentir. Con mucho gusto, Mikhail Andreyevich. El restaurante Pushkin les recibió con una iluminación tenue y el ambiente de una mansión noble de siglos atrás. Galina se sentía un poco fuera de lugar entre la decoración dorada y la cristalería. Pero Beliov era sencillo, sin ostentación, lo que la hizo sentir cómoda al instante. Hablaron de Italia y Rusia, de idiomas y matices culturales. Ella le contó sus estudios en la Universidad Estatal de Leningrado, sus profesores políglotas de la vieja escuela. Él compartió recuerdos de su vida en la Toscana, de pequeños pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido en el siglo XV. ¿Cómo acabó en Italia?, preguntó Galina cuando el camarero trajo el plato principal. Beliov se quedó en silencio, haciendo girar suavemente el vino en su copa. El amor, respondió simplemente. Había conocido a una mujer italiana en San Petersburgo en 1998. Se había enamorado perdidamente y la había seguido a Italia. Se casaron. Tuvieron una hija. Fueron buenos años. Hubo años. Hizo una pausa y Galina lo entendió sin necesidad de palabras. Hace 3 años, dijo finalmente, María falleció de cáncer. Fue rápido. En 6 meses. Para entonces, Sofía ya estudiaba en la Universidad de Roma. De repente me di cuenta de que ya no podía respirar allí. Demasiados recuerdos. Volví a Rusia cuando me ofrecieron un puesto como director de la sucursal de Moscú. Algo se removió en el corazón de Galina. Un eco de su propio dolor. Ese tipo de pérdida que nunca se cura del todo. Lo entiendo, dijo en voz baja.
Mi marido murió durante una expedición hace 12 años. También fue repentino. Se quedaron en silencio, pero en ese silencio había más comprensión de la que las palabras podían expresar. ¿Tu hija apoyó tu decisión de volver?, preguntó Galina. Al principio no, sonrió Beliov. Al fin y al cabo se crió en Italia. Para ella, Rusia es una tierra exótica de osos y nieve infinita. Pero viene a visitarme en vacaciones. ¿Y tu hija? Antes has mencionado a Ana. Una suave calidez invadió los ojos de Galina. Tiene 29 años y es médico generalista. Está casada con un ingeniero llamado Mikhail. Dentro de 2 meses, seré abuela. Enhorabuena, exclamó Beliov con calidez. Es una alegría tremenda. La continuación del linaje. Sabes, en Italia hay un dicho. Los nietos son la recompensa por no haber matado a tus propios hijos cuando eran adolescentes. Se rieron y Galina se dio cuenta de repente de cuánto tiempo hacía que no se reía con tanta facilidad, con tanta libertad. Con este hombre se sentía inesperadamente a gusto, como si se conocieran desde hacía años. La conversación fluía con naturalidad, saltando de un tema a otro. Descubrieron que compartían el amor por Bulgakov y el jazz, la preferencia por el cine clásico frente a los éxitos de taquilla modernos, y la veneración por el café matutino como ritual sagrado. Al final de la cena, Beliov se ofreció a acompañarla a casa. En el taxi se sentaron en un silencio agradable. No el silencio incómodo de 2 desconocidos, sino la pausa tranquila entre viejos amigos. A la entrada de su viejo Khrushchevka en Konkovo, él salió con ella y la ayudó a salir del coche. «Galina Evgenievna», dijo sin soltar su mano, «me gustaría volver a verte». Comillas, no por trabajo. Ella se quedó paralizada, sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas por la traición. Una repentina ola de miedo la invadió. Hacía tanto tiempo que no era simplemente una mujer. Se había acostumbrado a ser viuda, madre, cuidadora, pero no alguien a quien invitaban a cenar. No lo sé, admitió con sinceridad. Necesito pensarlo. Beliov asintió con comprensión. Por supuesto, aquí tiene mi tarjeta. Esperaré su llamada, no hay prisa. Le sostuvo la mano un momento más. Luego la soltó con delicadeza y regresó al taxi. Galina se quedó allí, bajo la nieve que caía, ajena al frío. En su interior, un calor olvidado hacía tiempo comenzó a despertar. Un destello de un sentimiento que creía enterrado para siempre bajo las ruinas de su vida pasada. La mañana siguiente, comenzó con una reunión de emergencia. Nikolsky había reunido a todos los jefes de departamento en su oficina. Su rostro estaba serio, pero decidido. «Señoras y señores, tengo 2 anuncios que hacerles», comenzó. La buena noticia. Gracias a las brillantes negociaciones con Rossi, se hizo un silencio sepulcral. En algún lugar de la sala, alguien tragó saliva nerviosamente. Nuestro equipo de seguridad ha llevado a cabo una investigación exhaustiva. Andrei Valerievich Morozov ha estado vendiendo información confidencial a nuestros competidores durante los últimos meses. Todas las miradas se dirigieron hacia Morozov, que estaba pálido y se hundió aún más en su silla. Las pruebas son irrefutables, continuó Nikolsky. Grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes, transferencias bancarias. De repente Morozov se puso de pie, temblando. Vladimir Petrovich, puedo explicarlo. Mi padre necesita una operación, muy cara, en Alemania. Es su única oportunidad. No era mi intención, no tenía otra opción. Siempre hay otra opción, respondió Nikolsky con dureza. Podías haber acudido a la empresa. No abandonamos a los nuestros en momentos de necesidad. En cambio, habían puesto en peligro casi 200 puestos de trabajo. Se volvió hacia los demás. Se levanta la sesión. Morozov, quédese por favor. Mientras todos salían, Galina se encontró con Kravtsova en el pasillo. No esperaba que las cosas salieran así, dijo Elena Sergeyevna en voz baja. Tenías razón, y has sido valiente. Hizo una pausa y añadió. En cuanto a tu contrato como consultora independiente, me encargaré de que se prorrogue hasta finales de año, con un aumento de sueldo. Esa noche, Galina se quedó mucho tiempo delante del espejo del baño. La cara de una mujer de 54 años la miraba. Arrugas en el contorno de los ojos, canas en el pelo. Pero sus ojos eran vivos, llenos de vida como en su juventud. Recordó la mirada de Beliov, cálida, atenta,
inconfundiblemente masculina. Nadie la había mirado así en 12 años. Buscó su tarjeta de visita, dudando sobre el botón de llamada. Demasiado pronto, pensó, pero se contuvo. 12 años no es pronto. Es toda una vida. Sonó el teléfono en la cocina, un teléfono fijo que rara vez se utilizaba. Sobresaltada, Galina lo descolgó. Una voz femenina desconocida preguntó, «¿Galina Yevgenevna Vorontsova? Le llamo en nombre de Rosy E. Figli. Mikhail Andreyevich Beliov me ha pedido que le pregunte si estaría disponible mañana para una cena de negocios con nuestros socios italianos». Su corazón dio un vuelco. «Sí», respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Por favor, dígale que allí estaré». Después de colgar, Galina se apoyó contra la pared y cerró los ojos. En su interior se extendió una extraña sensación, como si estuviera cayendo, pero sabiendo que alguien fuerte y estable la atraparía. Por primera vez en 12 años, se sintió capaz de volver a amar, y ese pensamiento no le provocó ni miedo ni culpa, solo una alegría tranquila y frágil. Abrió el joyero y sacó un par de pendientes de perlas, un regalo de Xenia. Se los llevó a las orejas y susurró, como si le hablara a su difunto marido. «Voy a intentarlo de nuevo. Estoy harta de estar sola». La oficina 307 estaba escondida en un pasillo tranquilo, con la ventana dando al patio interior del centro de negocios. No era la vista más prestigiosa ni la ubicación más conveniente, pero para Galina era una fortaleza, un santuario privado con el que solo había soñado durante sus años como limpiadora. La placa de la puerta decía, G. E. Vorontsova, especialista senior en relaciones internacionales. Cada vez que la veía, su corazón se aceleraba, como si tuviera 20 años y todo el mundo por delante. Pasó la mano por la amplia superficie del escritorio, sólido, desgastado en las esquinas, pero fiable. El tipo de escritorio que antaño llenaba las oficinas de los institutos de investigación soviéticos, donde se escribían tesis doctorales, se esbozaban diseños de naves espaciales, y se forjaba el futuro. Había pertenecido a un ingeniero jubilado, Stakhanov, que se lo había dejado a ella, junto con la oficina y una vieja licorera de coñac llena de polvo que aún guardaba en la caja fuerte. Una reliquia silenciosa de otra época. Su nombramiento oficial como especialista senior con un sueldo mensual de 85,000 rublos había sido firmado por Nikolsky, 2 semanas después de las exitosas negociaciones con los italianos. La auditoría fiscal se había cerrado discretamente tras la denuncia de Morozov. La denuncia anónima desapareció del expediente tan misteriosamente como había aparecido. Kravtsova, impresionada por los logros de Galina, se aseguró personalmente de que todo el papeleo se tramitara con rapidez y con la mínima burocracia. Pero lo que realmente sorprendió a Galina fue la actitud del personal. Al principio, se preparó para las miradas de reojo y los susurros a sus espaldas. Después de todo, la antigua señora de la limpieza se había convertido ahora en una especialista de alto nivel, pero en lugar de envidia, se encontró con respeto. La llamaban Nuestra Cenicienta, un apodo acuñado por Borshchov, que no tenía nada de burlón, solo cariño. Galina colocó algunos objetos personales en su escritorio, una foto de Ania, un viejo reloj de Xenia, un platillo de la vajilla de porcelana de su madre, y en un rincón, un pequeño y discreto marco con una fotografía de Mikhail Beliov, suavemente iluminada por el sol de la tarde. Bajo el resplandor dorado de la puesta de sol romana, una sutil sonrisa se dibujó en el rabillo de sus ojos. Su relación se había desarrollado con tanta naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Por lo que él llamó una afortunada coincidencia, Mikhail se quedó en Moscú durante un mes para supervisar la colaboración entre las empresas. Se veían casi a diario, al principio para reuniones de trabajo, para discutir contratos y cuestiones técnicas. Pero pronto, las comidas en una cafetería cercana se convirtieron en conversaciones que pasaban con naturalidad de los negocios a la literatura, la historia y la música. Galina se sorprendió al descubrir que podía hablar con él de cualquier cosa. Ni siquiera con Xenia, a pesar de su profundo amor, había experimentado algo así.
Él era un geólogo obsesionado con sus minerales y tenía poco interés por el arte o la filosofía. Mikhail, sin embargo, era un intelectual en el sentido más auténtico. Un hombre culto, procedente de una familia de eruditos, criado en Italia, que se sabía de memoria a Dante y adoraba a Chekhov. Era el tipo de conversador con el que ella solo había soñado. A principios de marzo, la invitó al Museo Pushkin para ver una exposición de maestros del Renacimiento. Ella dudó, ya que eso claramente traspasaba los límites profesionales, pero finalmente se convenció de que solo se trataba de un intercambio cultural entre compañeros. Sin embargo, cuando Mikhail la recibió en la entrada del museo con un ramo de tulipanes de principios de primavera, todas sus dudas se desvanecieron. Era una cita de verdad, la primera en 12 años de viudez. Colocó las flores en un jarrón improvisado, un vaso que tenía en su escritorio, donde permanecieron durante una semana, recordándole cada día aquel radiante domingo en el museo. Mikhail hablaba de los pintores italianos con tal pasión y conocimiento que parecía que hubiera conocido personalmente a Rafael y Tiziano. Después del museo, asistieron a un concierto en el conservatorio. Las 4 estaciones de Vivaldi interpretadas por una orquesta italiana. Luego dieron un tranquilo paseo por la Moscú nocturna. Mantuvieron una agradable conversación en una pequeña cafetería cerca de Chistie-Prudi, y de vez en cuando, sus manos se rozaban, lo que hacía que a Galina se le cortara la respiración, como si volviera a tener 18 años. Mikhail nunca se precipitaba. Era como si supiera instintivamente que ella necesitaba tiempo para descongelarse tras un largo invierno de soledad. Era cortés y considerado, pero también discretamente decidido. Cuando la miraba con esos ojos grises y atentos, se veía en ellos una admiración clara e inequívoca, la que un hombre solo siente por una mujer. El día de su cumpleaños, una tranquila tarde de abril, le regaló un libro de poesía italiana con una preciosa encuadernación. En la portada, con su elegante letra, había una dedicatoria. Para Galina, cuyo alma es tan profunda y multifacética como el lenguaje de Dante. Con admiración y ternura, M. Fue esa palabra, ternura, la que la hizo detenerse. Uno puede pasar mucho tiempo convenciéndose de que una relación es solo una amistad, una relación profesional, un intercambio cultural. Pero la ternura no se puede confundir. La ternura solo existe entre un hombre y una mujer que están dispuestos a cruzar la línea invisible. Estás radiante, mamá. Hacía años que no te veía tan llena de vida, dijo Ana, recostada en el sofá, acariciando distraídamente su gran barriga de 8 meses. Su ojo médico no se le escapaba ni un detalle, ni siquiera los sutiles cambios en su madre. Es por él, ¿verdad? ¿Tu italiano? No es italiano, corrigió Galina automáticamente. Es ruso, solo ha vivido en Italia durante 15 años. No importa, dijo Ana, restándole importancia. Estás enamorada, eso es lo que cuenta. Galina se quedó paralizada frente a los fogones donde estaba removiendo el borsch, el plato favorito de Ana. Enamorada a los 54 años. Sonaba tan extraño, tan inesperado, que ni siquiera se atrevía a pronunciar esas palabras en voz alta, ni siquiera en su mente. No seas ridícula, murmuró. Solo somos amigos. Claro, claro, sonrió Ana. Te arreglas como una colegiala antes de cada cita con él y te sonrojas cada vez que sale su nombre. Soy médico, mamá. Conozco los síntomas. Galina volvió a la cocina para ocultar el rubor revelador. Su hija tenía razón. Algo había cambiado en su interior, algo que creía desaparecido, con la juventud había despertado silenciosamente, pero vaciló sin saber cómo expresar la confusión que sentía. Tu padre, ¿no es esto una especie de traición? He sido fiel a su memoria durante 12 años. Ana, con cierto esfuerzo, se levantó del sofá y se acercó a su madre. La abrazó por detrás apoyando la barbilla en el hombro de Galina. Un gesto tan familiar desde su infancia. Pero ahora había una tercera presencia entre ellas, acurrucada en el vientre de Ana. Mamá, papá hubiera querido que fueras feliz. ¿Recuerdas la carta que encontré? Quería volver, para hacer tu vida mejor. Nunca hubiera querido que te hundieras en la tristeza. Allí permanecieron, madre e hija abrazadas en silencio.
De repente el vientre de Ana se movió y Galina sintió una suave patada, tal vez un pie o un puño diminuto de su futuro nieto, un tierno recordatorio de la continuidad de la vida, de la esperanza que siempre nos espera. «Tengo miedo, Anechka», confesó Galina. «¿Y si lo he imaginado todo? ¿Y si no es más que una muestra de cariño por su parte?» «¿No te lo has imaginado?», respondió su hija con tranquila confianza. «Vi cómo te miraba cuando vino a recogerte el viernes pasado. Eché un vistazo por la ventana. Así es como mira un hombre a la mujer que ama. Confía en mí, mamá. Te mereces ser feliz». En la oficina también todo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Tras el incidente con Morozov, Nikolsky decidió no despedirlo, sino ofrecerle una segunda oportunidad, aunque con un importante descenso de categoría y un periodo de prueba. El antiguo jefe de Relaciones Internacionales trabajaba ahora como un simple director comercial y, sorprendentemente, estaba intentando sinceramente enmendar sus errores. Galina Evgenievna la abordó una vez en la cafetería. Quería pedirle perdón de nuevo y preguntarle si estaría dispuesta a ayudarme con el italiano. «Me he apuntado a unas clases, pero me falta práctica». Podría haberlo rechazado. Podría haberse regodeado en su caída. Pero algo en sus ojos, perseguidos, suplicantes, le recordaba su propia soledad y desesperación tras la muerte de su marido. «Está bien, Andrei. Los martes a las 6, en mi despacho, pero no llegues tarde». También se acercó a Elena Sergeyevna Kravtsova, poco a poco, como dos gatos cautelosos que aprenden a convivir en un terreno común. Al principio, sus conversaciones eran estrictamente profesionales. Luego vinieron los almuerzos compartidos y, finalmente, las conversaciones sinceras sobre la vida, las carreras y las cargas de la feminidad. Galina se enteró de que el hijo de Kravtsova había muerto en Chechenia en 1995 y que su hija vivía ahora en Canadá, con la que apenas mantenía contacto. Esta mujer formidable, que se había abierto camino desde abajo hasta alcanzar un puesto de liderazgo, resultó ser sorprendentemente solitaria y sensible bajo su apariencia severa. La noticia del talento lingüístico de Galina Evgenievna se extendió entre los empleados más jóvenes, y pronto muchos acudieron a ella en busca de ayuda con traducciones, aprendizaje de idiomas y preparación para viajes de negocios al extranjero. En poco tiempo, puso en marcha un club de idiomas informal 2 veces por semana después del trabajo, abierto a todos. Lo que comenzó con 10 participantes creció hasta 30 en un mes. Esto llevó a la idea de crear guías culturales, folletos compactos que ofrecían consejos sobre etiqueta empresarial, costumbres, tabúes y matices culturales para los principales socios internacionales. Nikolsky apoyó la iniciativa y asignó un presupuesto. El trabajo prosperó y Galina se sintió más viva que en años. Su mente, dormida como un oso en hibernación, había despertado. Ahora ávida de conocimiento, rebosante de ideas y construyendo nuevos planes. Volvió a ser la prometedora graduada de la LGU que había sido en su día, solo que ahora enriquecida por la experiencia de la vida y la sabiduría de los años. La empresa también floreció. El contrato con Rossi e Figli abrió las puertas al mercado italiano, al que siguieron otros acuerdos. Galina negoció personalmente con socios españoles, franceses y alemanes, y sus habilidades lingüísticas y su fluidez cultural hicieron maravillas donde antes había malentendidos y callejones sin salida. Ahora veía menos a Mikhail, ya que su trabajo le obligaba a viajar con frecuencia por toda Rusia para establecer acuerdos regionales. Pero cada encuentro se convertía en un acontecimiento, un redescubrimiento. Él le mostraba cada vez una nueva faceta de Moscú, cafés ocultos que solo conocían los lugareños, patios secretos en el centro de la ciudad donde el tiempo parecía haberse detenido. A principios del siglo XX, le contaba historias asombrosas sobre edificios y monumentos. Un día, a mediados de mayo, cuando Moscú estaba inundada de lilas y cerezos en flor, la llevó a una pequeña iglesia de viejos creyentes en Taganka. La misa vespertina acababa de terminar, pero el aire aún olía a cera e incienso, y los pocos feligreses que quedaban murmuraban en voz baja cerca de la entrada. «¿Ves ese icono?»,
Mijaíl señaló una imagen en el rincón más alejado. San Nicolás, el patrón de los viajeros. Cuando decidí volver a Rusia desde Italia, me detuve en una iglesia rusa para rezar ante ese mismo icono. No soy especialmente devoto, pero me sentía perdido, como si traicionara la memoria de mi esposa al abandonar el país donde fuimos tan felices. Galina miró el rostro oscuro del santo, cuyos rasgos parpadeaban a la luz de las velas. ¿Y qué sentiste? Una extraña sensación de calma, respondió él en voz baja. Como si María, mi esposa, me dijera, vete, te libero. Sus miradas se cruzaron y Galina comprendió de repente que él no solo hablaba de sí mismo, también hablaba de ella, de los dos, viuda y viudo, agobiados por el pasado y temerosos de dar un paso hacia el futuro. A menudo, hablo con Xenia, admitió en voz baja. Con su fotografía, le cuento cómo me ha ido el día, le pido consejo. Sé que suena ridículo. Mijaíl le tomó la mano. Por primera vez, sin pretender ayudarla a salir del taxi ni ofrecerle apoyo en una escalera helada. No es una tontería, dijo con dulzura. Es natural. Cuando se ama de verdad a alguien, ese vínculo no se rompe con la muerte. Pero Galina apretó suavemente su mano. La vida sigue. Y aquellos que nos amaron de verdad querrían que fuéramos felices. Permanecieron de pie, en la penumbra de la vieja iglesia, cogidos de la mano, como dos viajeros cansados que por fin se habían encontrado tras años de vagar perdidos. Entonces, a finales de mayo, llegó una noticia inesperada. Mijaíl tenía que volver a Italia. Había problemas con la documentación de un proyecto y se requería urgentemente su presencia en calidad de director de la sucursal de Moscú. Volveré para Año Nuevo, prometió la víspera de su partida. A principios de junio, cenaron en un pequeño restaurante de la calle Arbat, que servía auténtica pizza romana con una masa increíblemente fina. 6, quizás 7 meses como mucho, dijo. El señor Rossi quiere que supervise personalmente los preparativos para los nuevos contratos. Te esperaré, respondió Galina con sencillez, sorprendiéndose incluso a sí misma por la firmeza de su voz. Él la miró larga y fijamente. De verdad. Esa noche no le dio un beso de despedida, solo le estrechó la mano, como respetando una frontera que ella aún no estaba preparada para cruzar. Pero sus ojos prometían algo más, y Galina se sintió preparada, por fin, para aceptar esa promesa. Mientras lo veía marcharse, reflexionó sobre los extraños giros que puede dar la vida. Solo 6 meses antes, era una conserje sin esperanza en el futuro. Ahora era una profesional respetada, con un sueldo justo, perspectivas de futuro y el atisbo de algo nuevo y tierno que comenzaba a florecer en su interior. Era como si la vida hubiera decidido finalmente recompensarla por 12 largos años de soledad y dificultades. En el bolsillo de su chaqueta llevaba un pequeño pañuelo de damasco. Un recuerdo de su difunta esposa. Pero ahora ya no lo sentía como un ancla que la arrastraba al pasado. En cambio, era un hilo que entrelazaba las diferentes épocas de su vida. Ya no era prisionera de lo que una vez fue. Ante ella se extendía un nuevo horizonte, desconocido, intimidante, pero irresistiblemente lleno de promesas. La nieve caía densamente sobre Moscú. Copos festivos y densos que se adherían a las pestañas, se derretían en las mejillas y se convertían en estrellas brillantes sobre los abrigos oscuros. Galina estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando las luces brillantes de la ciudad. Era el 31 de diciembre de 2024. Las últimas horas de un año que lo cambió todo. Una llamada telefónica la sacó de su ensimismamiento. Galina Evgenevna. Ha llegado la delegación alemana, anunció la secretaria con solemnidad. Están en la sala de conferencias. Galina miró el reloj. Eran las 4:04 de las negociaciones finales del año. ¿Y qué negociaciones? Un contrato por valor de 8 millones de rublos con Berlin Engineering. Las discusiones que solo 6 meses antes habrían parecido un sueño descabellado, ahora se habían convertido en parte de su rutina profesional. Se ajustó los pendientes de perlas, sus compañeros inseparables en las ocasiones importantes, y se dirigió a la sala de conferencias. A mitad de camino, Katia, de contabilidad, se acercó corriendo, sin aliento. Galina Evgenevna, ¿podría revisar la traducción para los alemanes?
No estoy segura de dos términos. Galina sonrió. 6 meses atrás, esta chica apenas sabía una docena de palabras en alemán. Ahora estaba traduciendo documentos técnicos. El club de idiomas que Galina había creado estaba dando sus frutos. Más de 60 empleados habían pasado por él en medio año y muchos habían logrado avances impresionantes. Con un vistazo rápido, Galina corrigió un par de imprecisiones menores y le dio a Katia una palmada en el hombro en señal de ánimo. «Excelente trabajo. Lo estás haciendo muy bien». Tenía por costumbre decir estas sencillas palabras. «Lo estás haciendo muy bien» a sus alumnos tan a menudo como podía. Recordaba muy bien lo mucho que había necesitado ánimos y reconocimiento durante los difíciles años que siguieron a la muerte de su marido. Las negociaciones fueron a las mil maravillas. Herr Müller, un alemán reservado y meticuloso con el pelo ralo y perfectamente peinado, se animó tanto al final que incluso hizo una broma. El contrato se firmó en condiciones muy favorables para Northern Way, con la opción de ampliar la colaboración el año siguiente. «Frau Vorontsova», dijo Müller al marcharse, «usted es un verdadero activo para su empresa. Es difícil encontrar tanta profesionalidad». Ella inclinó la cabeza con elegancia, aceptando el cumplido, y cruzó la mirada con Nikolsky, que estaba lleno de un orgullo evidente. ¿Cuánto habían avanzado desde aquella mañana de enero? Cuando el director se fijó por primera vez en una humilde mujer de la limpieza que hablaba mandarín, a las 7 de la tarde, después de que la delegación se hubiera marchado, Nikolsky reunió a sus altos cargos en su despacho. «Bueno, amigos míos», dijo, levantando una copa de champán, «este año no ha sido nada fácil. Hemos pasado por altibajos, pero hemos resistido. No solo hemos evitado la quiebra, sino que hemos llevado a la empresa a un nuevo nivel. Solo en los últimos 6 meses, hemos firmado contratos por valor de más de 50 millones de rublos, el doble que en todo el año anterior». Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en Galina, y gran parte de ello se debe a nuestra nueva especialista principal en relaciones internacionales, Galina Evgenievna Vorontsova. Las manos de Galina temblaban ligeramente, a punto de derramar el champán. Aún no estaba acostumbrada a los elogios ni a los aplausos. Después de tantos años viviendo en la sombra, todo aquello le parecía surrealista. «Gracias», logró decir. «Este es nuestro éxito colectivo». Más tarde, cuando la mayoría se había marchado para prepararse para la fiesta de Año Nuevo, Nikolsky la apartó a un lado. «Galina Evgenievna, tengo noticias para usted, en su mayoría buenas, aunque no del todo». Su corazón dio un vuelco. ¿Era un despido? A pesar de su éxito, un silencioso temor a perderlo todo aún persistía en lo más profundo de su ser. «El director de Eastern Horizon le ha hecho una oferta», continuó Nikolsky. «200.000 rublos al mes, más bonificaciones. Incluso ha llegado a ofrecerme una indemnización para liberarla de su contrato». Galina se quedó atónita luchando por asimilar la cifra. 200.000. Casi 6 veces lo que ganaba como limpiadora. Una suma que podía cambiar por completo la vida de su familia. «Pero le dije que la decisión era tuya», dijo Nikolsky. «No tengo derecho a retenerte». Galina miró al hombre que le había dado una oportunidad, que había creído en ella cuando no era nadie. Sonrió. «Vladimir Petrovich, por favor, dígale que la lealtad no se compra. Me quedo en Northern Way». Nikolsky sonrió y le estrechó la mano con firmeza. «Sabía que dirías eso, y ya he dado el siguiente paso. A partir del 1 de enero, tu salario aumentará a 120.000, más bonificaciones trimestrales. No podemos permitirnos perder a alguien como tú». A las 8:12 comenzó la celebración corporativa en un gran restaurante cerca de la oficina. Las mesas rebosaban de aperitivos, las copas tintineaban y los empleados, vestidos para la ocasión, intercambiaban felicitaciones y planes para el futuro. El año que viene. Galina se sentó junto a Kravtsova, que se había convertido en una especie de confidente durante los últimos meses. Lo que las había unido no era solo el ámbito profesional, sino también una experiencia vital común. Ambas mujeres sabían lo que significaba salir de la nada. «He recibido una invitación de boda», susurró Elena Sergeyevna con una sonrisa pícara. «Italia, mayo. Va a ser algo especial».
Galina sintió que se le sonrojaba el rostro. Elena, aún no hay nada seguro, solo estamos cerca. Oh, vamos, dijo Kravtsova con un gesto de indiferencia, algo poco habitual en ella, más propio de una amiga que de una jefa. Se nota lo bien que estás, y cómo te mira. ¿Cuándo llega? Mañana, respondió Galina en voz baja. Prometió que estaría aquí por la tarde. La conversación se vio interrumpida por la voz de Nikolsky. El director, con las mejillas sonrosadas por el champán, se levantó de su asiento. Queridos colegas, ahora que se acerca el año nuevo, me gustaría compartir con ustedes una historia. Una historia sobre por qué nunca debemos juzgar a una persona por su situación actual en la vida. Habló de una señora de la limpieza que había trabajado en su empresa solo 6 meses antes, de cómo había descubierto su don para los idiomas y de cómo su fluidez en francés e italiano había salvado a la empresa. Con cada palabra, el asombro de los oyentes crecía hasta que la sala estalló en aplausos. Nikolsky no se limitaba a relatar su biografía oficial. Hablaba del viaje humano, de los reveses y los triunfos, y de cómo el sistema a menudo pasa por alto a los talentos más brillantes. Levantó su copa. Por Galina Yevgenevna, la prueba de que el talento siempre encuentra su camino, si se le da la oportunidad. En ese momento se acercó un hombre alto y canoso. Era el director de Eastern Horizon, una empresa rival, la misma a la que Galina había recomendado una vez a un inversor chino. Vorontsova, dijo en voz baja, una vez que se habían apartado. Únase a nosotros, 200,000 al mes. Bonificaciones. Las condiciones que usted desee. Galina miró al hombre que le había dado una oportunidad cuando no era nadie. Sonrió con delicadeza. Dígale que la lealtad no se vende. Me quedo en Northern Path. Más tarde, esa misma noche, le entregó un pequeño paquete envuelto a su madre. Es de Maximka, dijo Ana, radiante. Insistió en elegirlo él mismo. Dentro había una gorrita bordada con las iniciales, MV, Maxim Vorontsov, el primer regalo de su nieto, nacido el 15 de diciembre. Un pequeño milagro con suave cabello oscuro y deditos que ya le habían robado el corazón. Lo extraño tanto, susurró Galina. El bebé vivía con sus jóvenes padres en un pequeño apartamento de una sola habitación que Galina les había ayudado a comprar con sus ahorros y un modesto préstamo. Mañana iremos a visitarlos. Creo que Mikhail Andreyevich también querrá conocer a su nuevo nieto, añadió Ana con una mirada pícara. Debo admitir, continuó, que estoy un poco nerviosa por cómo le sentará a Maximka conocer a su nuevo abuelo. Galina se estremeció. La palabra abuelo nunca se había pronunciado en voz alta antes. Le daba una nueva dimensión a su relación con Mikhail, algo familiar, tangible. Ana, no saques conclusiones precipitadas. Vamos, le guiñó un ojo su hija. Los hombres no cruzan medio mundo por capricho para pasar el año nuevo. Tengo el presentimiento de que mañana te va a pedir matrimonio. A medianoche del 1 de enero, tal y como había prometido, sonó el timbre. Galina abrió la puerta y se quedó paralizada. Él estaba allí, con un enorme ramo de rosas blancas en las manos, mirándola como si fuera la mujer más hermosa del mundo. «Feliz año nuevo, Galia», dijo simplemente. Y en la suave abreviación de su nombre, había una ternura que le hizo latir el corazón con fuerza. Ana desapareció discretamente en su habitación, dejándolos solos. Tomaron té, compartieron pastel, intercambiaron historias y rieron. Él le habló de sus aventuras en Italia, de cómo su hija Sofía había aceptado finalmente su decisión de quedarse en Rusia y de los planes para ampliar la sucursal de Rossi. ¿Cómo se te ilumina la cara cuando encuentras la palabra adecuada en una traducción? ¿Cómo te colocas ese mechón rebelde detrás de la oreja? Dijo que pensaba en cómo leía la poesía, como si reviviera cada verso, sintiéndolo de nuevo. Luego se quedó en silencio, como avergonzado por su franqueza. «Vamos a dar un paseo», propuso. «Debe de haber un árbol de Navidad precioso en Sokolniki». El parque estaba abarrotado. Familias con niños, parejas jóvenes enamoradas, grupos de amigos alegres. Todos celebraban el año nuevo. La gente patinaba sobre el hielo, reía y se calentaba con tortitas calientes de los puestos callejeros. Un árbol enorme brillaba con luces de colores,
y su reflejo resplandecía en el estanque helado. «Tenía tantas cosas que decirte», comenzó Mikhail mientras se detenían ante el árbol. «Ensayé todo un discurso durante el vuelo desde Roma, y ahora no recuerdo ni una sola palabra». Sonrió nerviosamente, y esa inesperada vulnerabilidad en un hombre maduro y seguro de sí mismo conmovió a Galina hasta lo más profundo. «Galia», dijo tomándole las manos con delicadeza, «he vivido en Italia durante 15 años, pero solo contigo me he sentido finalmente en casa. Eres una mujer extraordinaria, brillante, profunda, auténtica. Nunca he conocido a nadie como tú». Se arrodilló, ajeno a la nieve y a los curiosos que se detenían con sonrisas de deleite. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «No pretendo sustituir a tu marido. Sé que lo querías y respeto ese amor. Pero quiero formar parte de tu nueva etapa, la que estás empezando a escribir». Abrió la caja y bajo el resplandor de las luces navideñas, brillaba un diamante modesto pero radiante. «Al igual que tú, ha estado esperando el momento adecuado para brillar», dijo en voz baja. «Galina Evgenievna Vorontsova, ¿quieres casarte conmigo? Envejecemos juntos». Algo se removió en su interior. Una calidez, una tranquila certeza, una profunda sensación de paz. Era como si la última pieza del rompecabezas de la vida hubiera encontrado su lugar y, de repente, el cuadro estuviera completo. «Sí», susurró ella con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Misha». La gente que estaba cerca aplaudió y les felicitó. Alguien gritó «un beso», mientras los niños reían y lanzaban bolas de nieve. Y en el centro de ese círculo de alegría, ellos permanecían de la mano como adolescentes que descubren el amor por primera vez. De vuelta a casa, Galina entró en su habitación y cerró la puerta. De su cómoda, sacó una fotografía de Xenia, joven y sonriente, con un martillo de geólogo colgado al hombro. La misma foto que había mostrado una vez a los socios alemanes. Junto a ella había una pequeña caja de madera que contenía sus anillos de boda, el de ella y el de él, que se había quitado tras su fallecimiento. Con silenciosa reverencia, se quitó el anillo que había llevado durante 12 años tras su muerte. Lo besó suavemente y lo colocó junto al de Xenia. Una punzada de duda la invadió. ¿Estaba haciendo lo correcto? «Perdóname, Xenia», susurró a la fotografía. «He cumplido mi promesa durante 12 años. Quizás sea hora de seguir adelante. Tú lo habrías entendido. Sé que lo habrías hecho». Como si fuera una respuesta, una brillante explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo exterior, llenando la habitación de luz multicolor. Galina se puso el anillo que le había regalado Mikhail, ligero, elegante, con una gema que parecía una gota de luz congelada. Parecía pertenecer a su mano, como si siempre hubiera estado esperándola. Cuando salió de la habitación, Ana se fijó inmediatamente en el nuevo anillo. Sin decir nada, abrazó a su madre y luego dijo en voz baja: «Papá nos ha enviado un ángel de la guarda. Él lo habría aprobado, mamá, lo sé». Recibieron juntos el amanecer del año nuevo, solo ellos tres, en su pequeño apartamento de Konkovo, compartiendo una botella de champán y un pastel casero de Ana. Mikhail contó historias divertidas de su vida en Italia. Ana compartió los últimos logros del pequeño Maxim. «Ya intenta darse la vuelta», dijo orgullosa, «con solo 2 semanas. Será un atleta», bromeó Mikhail, «o un lingüista, como su abuela». Hicieron planes, rieron, soñaron, y cuando Mikhail y Galina salieron al balcón para contemplar el primer amanecer de su nueva vida, ella comprendió de repente, el círculo se había cerrado. La vida había dado un giro completo para llevarla a un nuevo comienzo. En un pequeño pueblo toscano llamado Montepulciano, la pequeña iglesia estaba repleta de flores. El sol de mayo lo bañaba todo con una luz dorada. La luz dorada convertía los olivares de las laderas en un río plateado y resplandeciente. El aire estaba impregnado del aroma del romero, el tomillo y el cálido olor del pan recién horneado en la panadería cercana. Galina estaba de pie frente a un espejo antiguo en la habitación preparada para la novia. Su vestido de seda natural era sencillo y blanco, nada que ver con los voluminosos vestidos que llevaban las novias más jóvenes. Sin embargo, era elegante y femenino, y acentuaba con gracia su figura,
aún esbelta a sus 55 años. Su cabello, salpicado de canas, estaba recogido en un clásico moño adornado con flores frescas. Cerca de allí, Ana se afanaba con los últimos detalles. La maternidad la había transformado de una adolescente torpe en una mujer joven segura de sí misma, segura de su lugar en la vida. «Estás preciosa, mamá», dijo, ajustando las flores del pelo de Galina. «Me alegro mucho por ti». En sus brazos, Maxim, de 5 meses, dormitaba, con sus mejillas redondas y sus rasgos angelicales que recordaban a los cuadros renacentistas por los que Italia era tan famosa. Elena Sergeevna Kravtsova apareció en la puerta, vestida con un vestido azul marino inusualmente formal, con una expresión que mezclaba emoción y orgullo. «Galia, ¿estás lista? Todos están esperando». Meses de trabajo en estrecha colaboración, y especialmente el tiempo dedicado a preparar la boda, habían difuminado suavemente las líneas entre la edad y la jerarquía profesional. Ahora hablaban de manera informal, unidas por un silencioso vínculo de amistad femenina. Galina buscó un pequeño pañuelo de damasco, un recuerdo de su primer marido. Según la tradición inglesa, una novia debe llevar algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. El pañuelo, su algo viejo, la unía al pasado, a su primer amor, a los años que la habían convertido en la mujer que era ahora. Se lo ató a la muñeca como si fuera una pulsera. Una calma repentina e inexplicable la invadió, como si el propio Xenia la estuviera bendiciendo desde algún reino lejano y sin dolor, donde solo quedaban el amor infinito y la comprensión. «Estoy lista», dijo con voz firme. La pequeña iglesia estaba llena de unos pocos invitados, pero cada uno de ellos era especial. Su hija Ana, con su marido y el pequeño Maxim. Sofía, la hija de Mikhail, que vivía en Roma, una joven alta y morena que se parecía mucho a su padre. Al principio se había mostrado cautelosa con la nueva familia, pero poco a poco se había ido abriendo gracias a la amabilidad de Ana y al innegable encanto del pequeño Maxim. Nikolsky había llegado en avión, bronceado por un reciente viaje a Cuba, vestido con un traje de 3 piezas y pajarita, con un aspecto inesperadamente festivo. Elena Kravtsova era la dama de honor de Galina, algo que habría parecido imposible solo 6 meses antes. Galina se emocionó especialmente con un mensaje de vídeo de Morozov, grabado en italiano. Después de que se supiera que su padre necesitaba urgentemente una operación de corazón en Alemania, la actitud hacia él dentro de la empresa se suavizó. Nikolsky incluso había conseguido un préstamo sin intereses para el tratamiento. Morozov, que antes era considerado un traidor, estaba ahora reconstruyendo su reputación y demostrando una sorprendente aptitud para los idiomas. En el altar, Mikhail esperaba con un traje elegante y pálido, con los ojos brillantes y llenos de admiración. En sus manos sostenía un paquete de encaje veneciano blanco como la nieve. Algo nuevo para la novia. «Cuando me hablaste del pañuelo de damasco», le susurró al acercarse ella. «Pensé que era simbólico. Quizá en nuestro hogar haya sitio para ambos pañuelos. Al igual que tu corazón tiene espacio para 2 grandes amores». Galina miró al hombre de cabello plateado, pero aún apuesto, que tenía a su lado. La sabiduría grabada en sus rasgos hablaba de una vida bien vivida, de un hombre que había conocido la pérdida y el redescubrimiento, que comprendía el valor del tiempo y la rareza de las segundas oportunidades. En ese momento, Galina solo pudo susurrar: «Eres extraordinario. ¿Por qué tengo la suerte de encontrar esta felicidad a los 55 años? Por tu paciencia», respondió él con una sonrisa amable. «Por tu lealtad, por tu resistencia, por ser exactamente quien eres». La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. El padre Rossi, un viejo amigo de la familia, ofició la ceremonia en parte en italiano y en parte en ruso. Intercambiaron los anillos con las colinas toscanas como telón de fondo, eternas y sabias, testigos de innumerables historias de amor a lo largo de los siglos. Esa noche, después de que los invitados se retiraran a sus habitaciones en la villa rural reformada, Galina y Mikhail salieron al tranquilo patio. Una cálida brisa de mayo traía el aroma de los naranjos en flor.
Las cigarras cantaban suavemente en la hierba y el cielo toscano estrellado se extendía sobre ellos. Vasto, misterioso, magnífico. La vida es asombrosa, dijo Galina pensativa, con la mirada fija en las estrellas. A los 54 años creía que todos los momentos importantes ya habían pasado, pero los más hermosos apenas están comenzando. Mikhail la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí. El amor no reconoce la edad, solo conoce la sinceridad. Un suave llanto flotó desde una ventana entreabierta en el segundo piso. El bebé Maxim se había despertado. En cuestión de segundos, el llanto cesó, probablemente porque Ana lo había levantado. «Será mejor que nos acostumbremos a ser abuelos», sonrió Galina. «Nonna y nonno», corrigió Mikhail con delicadeza. En italiano, como si fuera una señal, una voz débil y aguda resonó desde la ventana. «Nonna». Se quedaron paralizados y se miraron con asombro. «Es su primera palabra», susurró Mikhail. Galina sintió con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Nonna», insistió la vocecita, esta vez más clara. Ambos estallaron en una risa ligera, juvenil, desenfrenada. Era la risa de quienes comienzan un nuevo capítulo en la vida, sin importar la edad. En algún lugar al borde del olivar comenzó a sonar un violín. Quizás algún músico local había decidido obsequiar a los recién casados con una serenata improvisada. Mikhail le tendió la mano. Bailamos bajo las estrellas de la Toscana. Entre las fragantes hierbas del sur y las flores en flor, se balancearon lentamente abrazados. Su abrazo era firme pero tierno, y ella podía sentir el ritmo constante y reconfortante de los latidos de su corazón. El pequeño Maxim, sentado en la ventana en brazos de su madre, observaba con los ojos muy abiertos cómo su abuela y su nuevo abuelo bailaban abajo. Su rostro angelical resplandecía de alegría, como si instintivamente comprendiera la importancia de ese momento, el nacimiento de una nueva familia. No una familia que había nacido, sino una que se había encontrado. Una familia ganada con esfuerzo, y por eso aún más preciosa. El círculo se había cerrado. La vida, tras completar su arco, comenzaba de nuevo, impregnada de diferentes matices, de una sabiduría más profunda y de un amor renovado, pero anclado en un alma que nunca había cambiado. El pañuelo de damasco que envolvía la muñeca de Galina y el trozo de encaje veneciano que descansaba sobre la mesa junto a ellos, ya no eran solo accesorios de boda. Se habían convertido en testigos de una verdad extraordinaria. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, si el corazón tiene el valor de dar el primer paso. Queridos amigos, ¿os ha emocionado la historia de Galina? ¿Os inspira su valentía o creéis que debería haber elegido otro camino? Compartid vuestra opinión en los comentarios. Si esta historia os ha llegado al corazón, dejad un me gusta y enviádselo a alguien que pueda necesitar esperanza. Suscribíos a nuestro canal para no perderos nuevas historias de resiliencia y renovación. En la descripción encontraréis una lista de reproducción con todas nuestras narraciones sobre mujeres que cambiaron su destino. Os deseamos fuerza, alegría y un corazón lleno de luz.